¿Cómo les va? Buenos días, buenas noches, capaz que me están viendo en Tokio, no lo sé. ¿A dónde llega el canal 22? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que me digan que vamos a comer y me ponen la foto de un asado o de sushi o lo que sea. Es muy lindo porque la foto ilusiona. Voy a comer esto. Existe esto. Puede calmarme el hambre, pero una cosa es la foto y otra cosa es tener el vacío acá servido. La encuesta es un poco la foto que me muestra lo que podría comerme o la foto del hambre, pero bueno, al menos tenemos eso, está en el menú. Y hay una nueva encuesta, una nueva, que golpea al gobierno de Milei. Un 60% votaría por un cambio en 2027. Y es un estudio bastante serio que es Subán Córdoba, registró un 65,3, o sea, cuando digo más de un 60, cuando digo 65, pucha, yo diría cerca del 70, para ser optimista, de desaprobación de la gestión presidencial. ¿Es lindo? No, porque la estamos pasando mal ahora, por eso te digo, es una foto, falta todavía. Pero bueno, por lo pronto me acelera los jugos gástricos, hablando de anatomía, ¿no? Entonces es un escenario político donde Milei quedó bajo presión, pero si vemos lo que dijo ayer con Majul, sigue estando en otro mundo, lo que demuestra lo que adivinábamos al verlo cuando hablaba hace 3 años con Trebuch, o con Del Moro, que le dio tanta preponderancia, o con Fantino, que lo llevaban como si fuera una luminaria, pero mostraba tics o cosas raras, o escuchaba voces, o buscaba ángulos que lo hagan flaco, o luces. El hombre estaba desequilibrado más allá de los improperios, los insultos hacia un montón de gente respetable y no respetable. Bueno, Subán Córdoba y Asociados mostró el 65,3% de los consultados que desaprueba la gestión nacional. Cuando uno dice Subán Córdoba, ¿quiénes son? Bueno, Paula Subán es una de las socias y explicaba esto en los medios de la desaprobación de Milei. Y después te vamos a poner un videíto, un poquito de las tantas. Es un video circense. Ver a Majul con Milei, o sea, ver un periodista, y supongamos que es formado, o por lo menos con 30 o 40 años en el medio, bueno, sabe lo que tiene que hacer un periodista. Vos podés chocar contra los árboles, pero sabés dónde está la primera, la segunda, la embrague. Si después te chocas contra un árbol, en el caso de Majul va a seguir transitando. Lo vamos a ver haciendo oposición a un gobierno nacional y popular, inventando noticias, encontrando cassettes atrás de los árboles. Va a seguir viviendo y va a seguir aumentando su fortuna. Pero en el caso de este otro hombre, terminará en un hospicio preso o en Israel, pero sigue diciendo las estupideces que dice siempre. Y si vos le debés plata a alguien, arreglate como puedas entre las muchas estupideces que dijo, tipo desaprensivo. Veamos los videos y saludamos al equipo y un invitado muy especial. Yo creo que si Milei no logra ganar en primera vuelta en las elecciones, se le va a complicar mucho ganar en segunda vuelta. Y al menos lo que se ve hoy no le alcanza para ganar en primera vuelta. Lo que lo favoreció en el 23 puede no favorecerlo en el 27. Puede no favorecerlo en el 27. Por eso yo creo que es un gran error del gobierno esta reforma electoral que quieren implementar de eliminar la eliminación de las PASO es un error, decís. Yo creo que es un error. Ahora ellos creen que la eliminación de las PASO fomenta la fragmentación de la oposición y eso los beneficia. Que además la negociación que tienen que hacer para eliminar las PASO les beneficia en el sentido de implementar de nuevo las colectoras y que esas colectoras, desdoblando las elecciones provinciales, ¿no? Después las provincias le contribuyan en la elección general. Bueno, es una estrategia, una ingeniería electoral bastante compleja, a mi criterio no lo favorece al gobierno, pero también hay que ver cuál es la reacción de la oposición, ¿no? Porque bueno, depende mucho de eso también. ¿Sabe qué? Sí, tengo formas horribles, pero ¿sabe qué? Tengo resultados. Ok, se lo voy a plantear de otra manera. Imagine usted que por sus formas
termina perdiendo un montón de votos de gente que está de acuerdo con usted. Si usted me viene a decir... Sí, espere. pero estuvo, entiende la pregunta, ¿no? Yo Sí. le voy a decir algo. Si usted me dice que prefiere a un chorro de formas y un fracasado de formas contra alguien que es vehemente en expresar la verdad y además tiene resultado, ¿sabes qué? El problema lo tiene usted, no lo tengo yo. Sí. Si usted elige al chorro de buenas maneras, digamos, y castiga al tipo honesto, que es frontal, que le va de frente y además genera resultado, mira, el problema lo tiene usted, porque usted sufre síndrome de Estocolmo. Entonces no me venga que el problema es mío, el problema es suyo. Si usted pone las formas primero, por encima del resultado. Entre los imponderables, usted nombró uno, la morosidad, las deudas. Es uno Hay de un los efectos colaterales del ataque del kirchnerismo. Usted sabe que hay un récord de morosidad, el Banco Central lo dijo, 14% creo que eran las familias endeudadas, con dificultades para pagar. Eso, cuando usted explica esto, muchos lo van a entender. Y otros van a decir, che, pero yo me saqué un crédito a una tasa y me rompieron todo. Y saqué el crédito porque creí en este gobierno y en el presidente. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo no, una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, está ok, bien. Listo. No. Dios mío. Joaquín Murias, ¿cómo le va? Muy, pero muy bien, Leo. 3 libros trajo hoy. Está muy 3 bien. libros trajimos. Bueno, rico el mate, ¿eh? No ¿Cómo quiero le decir- va a Tommy Viera? ¿Cómo estás, Leito? Siempre es Bien, un después placer. tenemos River, Boca, Racing. Tengo Más mucho. crisis sumamos. O Sí. sea, no hay alegría por ningún No es, lado. no es suficiente con escuchar. No, al después presidente. vamos a hablar de todo eso. Gaby, ¿Cómo y estás? bien, tenemos que bien? seguir produciendo videos que tienen millonadas de gente. Tenemos que seguir haciendo recortes para que se sigan enojando. Sí, que no sé, algunos se enojan, pero Sí. otros no, otros lo agradecen. disfrutan, Y y después bueno. vamos a hablar el de Male Pichot, que tiene como 10 millones ya, del cual hablaste, pero no Totalmente. paso tu video. Vamos a ver el de Male Pichot, Totalmente. que tiene que ver con el tema de las tierras. Sí. Tema del que vamos a hablar con el diputado Paulón. ¿Cómo le va, ¿Cómo Esteban? está, Leo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Gracias por la hablaba invitación. recién Subán Córdoba de las internas, las paso sí, las paso no. Y el Partido Socialista de Santa Fe... Pero le- antes quisiera preguntarle a Milei cuáles son los resultados. Claro. Porque dice, ¿Quién es yo el doy fracasado? resultados. La verdad que cuando una familia, ayer una encuesta, no la de Subán Córdoba, otra, dio que más del 60% Sí. de la gente no llega al 20 del mes. Y dentro de ese porcentaje una parte importante no llega al 15 del mes. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Claro. Por supuesto, para algunos amigos hay resultados, porque Sí. hay grupos empresarios que están quedándose con muchos negocios muy lucrativos, porque se han comprometido recursos por 30 años hacia adelante. Entonces, volviendo a la pregunta que vos me hacías, cuando uno ve los resultados de Milei, lo que nos tenemos que plantear es cómo nos organizamos quienes no apoyamos y quienes estamos en la oposición del proyecto de Milei, para que el 10 de diciembre del 2027 otro presidente o otra presidenta le ponga una banda, o sea, que Milei le pase la banda a otro presidente o a otra presidenta, que no sea de este proyecto político, porque uno, de solo pensar 4 años más de destrucción mileísta, es difícil pensar a dónde va el país, ¿no? ¿Qué queda? Y empieza a encontrar límites Milei, porque esta semana vos decías lo de la ley de tierras. Bueno, al final hubo una movilización popular, va a haber el jueves, hay que ir, hay que mostrar cantidad de gente en la calle. Hoy el gobierno está recalculando, ¿no? Ya el proyecto original no va, hay mucha duda de que tenga incluso los votos para el proyecto como está, no porque los senadores sean patriotas, sino porque perciben que hay mucho enojo. Sí. Y que, viste, vos tirás y llega un momento que se rompe la Y cuerda. mucho tienen que ver las provincias. Los senadores son representantes de las provincias. Y las provincias ya muchas, por ejemplo La Rioja, casi la mitad está vendida. 2 provincias grandes, de las que supuestamente tienen espalda, Santa Fe y Córdoba, necesitaron adelantos del Tesoro para pagar los aguinaldos. Claro. Son provincias que tienen industria, claro. Córdoba, industria automotriz. Sí. Planchada. Julio, 30% menos patentamiento de autos. 30% menos. Con el dólar a 1.500, que ahora se discutió bastante la semana pasada,
poco competitivas las exportaciones de las autopartes. Santa Fe, Agro, Metalmecánica, Asindar con suspensión de turnos, también General Motors, que está cerca de Rosario, también con una planta que está prácticamente parada, el comercio parado, vas al centro, vas acá a Calle Florida, La Valle, pero vas a la peatonal Córdoba de Rosario o vas a la peatonal San Martín de Santa Fe y vas a ver pila de locales vacíos, o sea, nadie tiene un mango. Entonces, viste, vos decís... Bueno, 65%, ¿cuáles son los resultados? Cuando él dice ahí los está. resultados, Ahí está. 65% ya de la gente, se le fue su núcleo duro, se le está Y despellejando. es muy difícil la parte que haya una vuelta de campana, porque es cierto que está siempre el cuco... Bueno, hay mucho debate en estos días sobre el tema. Hoy a la mañana hablaba con un colega de ustedes y me decía, bueno, pero acá la gente, ¿quién es el candidato? Le digo, va a aparecer la propuesta electoral. Obviamente hoy la mayoría de los partidos políticos, no solo el Partido Socialista, es un partido pequeño, entonces no tenemos tantas discusiones, pero los partidos más importantes que tienen presencia en muchas provincias están en discusiones que tienen que resolver. Yo no me voy a meter en la interna de otro partido, obviamente. Una vez que se resuelvan esas conversaciones y se despeje un poco el panorama, va a aparecer la alternativa. Como apareció Milei. También acá, hace un año antes del 2023... La final del Mundial era Larreta-Massa, Sí. ¿no? Y apareció, Larreta pierde la PASO, aparece Patricia, después aparece Milei y finalmente... Perdiendo en todas las provincias. Perdiendo en todas las provincias, pero Sí. como una expresión de la bronca de la gente, una expresión que los partidos tradicionales de la política no supimos leer. Larreta, de hecho, su candidatura la construyó sumando sellos de partidos. Parecía que si tenías desde Esper y Cynthia Houghton al radicalismo progresista, todo eso sumaba 1 más 1 más 1 más 1. La gente dijo, mirá, esto es un amontonamiento, a mí no me van a resolver el tema, hay un quilombo con la inflación, a otra cosa. Peronismo siempre tiene una potencia electoral, obviamente, Massa en un contexto complejo. La elección que hizo fue muy loable, Sí, sí. y casi gana en primera vuelta, pero claro, apareció algo nuevo. Que estamos viendo ahí no es un problema de la salud mental de Milei, que obviamente hay un tema ahí que habrá que dilucidar en Sí. algún momento. Es un problema que en su momento expresó una bronca que la política no supo canalizar, pero ahora le está pasando a él. Entonces, muy posiblemente, estoy seguro, cuando se ordene un poco claro, entiendo, también vos no llegás a fin de mes y tenés que dejar el departamento que alquilabas porque no tenés más recibo de sueldo y no sabés si te vas a jubilar y no te puedes tomar vacaciones y decís, y flaco, a mí me estás diciendo que cuando llegue la elección se va a ordenar y va a haber una alternativa. Por eso es importante que más allá de las discusiones de nombres que hoy están dando vuelta, quiénes son los candidatos, pueden aparecer candidatos que hoy no están en la grilla, como Milei apareció 6 meses antes, es importante que le empecemos a decir a la gente qué modelo de país, hacia Claro. dónde queremos llevar a Argentina. Porque incluso a mí me pasa mucho, yo soy uno de los 10 diputados que más proyectos presenta. Tengo claro que muchos no van a salir. Tengo claro que este gobierno no me va a aprobar el de la empresa minera nacional, al modelo YPF, pero con la minería. Pero lo presenté. Porque yo le quiero decir a la sociedad, si cambia el ciclo político, esto es una alternativa. Nosotros tenemos que capturar esa renta minera, que no se la lleve Barrick. Pero, que por Barrick venga y supuesto, aporte y haga... que se la viene llevando se lleve desde algo, hace 40 pero que no años, se lleve ¿eh? todo. Hace 40 años, nadie Claro. solucionó ese tema. No, entonces me parece que nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente, mira, en un gobierno donde liderado por el Partido Socialista, donde el Partido Socialista fuera parte en una coalición, nosotros vamos a ir por la renta minera. No para que no haya inversión privada, porque YPF no obturó ninguna inversión privada en Vaca Muerta. Pero es una empresa testigo, fija precios y esa renta queda en Argentina y desarrolla la cadena de valor. Entonces, me parece, con la minería tenemos que hacer lo mismo, porque es el otro sector estratégico, si no esos miles de millones de dólares que todo el día nos bate el parche del presidente, como entran, salen. No los tienen que liquidar en Argentina, Por no eso. tienen que invertirlos en Argentina. Esa declaración jurada en Puerto Fob. Pero Ahora esto estoy- existe desde hace mucho. ahora- Es una crítica sí, que bueno, yo tengo hasta bueno, lo que más amo. Sí, pero hagamos, claro, bueno. Pero hay que hacer algo. Ahora, vos le decís esto a la gente, esto que es ese 65% al pueblo, y lo que quiere es por lo menos comprar alitas. Entonces, Total. tema número 1, que hoy lo dice la gente, es salario, salario, y corrupción. obvio, salario, O sea, total, total. todo lo demás, ni las tierras y la minería. Pero todo salario eso está- también, pero salario también
en un contexto de depresión del salario, porque hoy tenemos un desempleo creciente y el poco empleo que se genera es más bien monotributo o aplicaciones que incluso alguna gente ni siquiera paga el monotributo en las aplicaciones, eso te tira para abajo el salario. Si nosotros logramos recomponer la cadena productiva, de industria, proveedora de la minería, del gas y el petróleo, o sea, obvio, cuando dicen, no, ¿qué modelo de país? Australia. Querido, Australia tiene encadenamiento productivo. O sea, Australia no trae casas de China Claro. para que duerman los obreros de las mineras, como hacemos acá. Sí, sí. Entonces, vos querés ser Australia con política de Burundi, con todo el respeto a Burundi y todo el cariño, pero viste, si querés ser Australia o Noruega, tenés que aplicar las políticas que aplicaron Australia y Noruega. Australia más liberal, Noruega más el modelo de estado de bienestar socialista, más el que me gusta más a mí. Sí, sí, por supuesto. Pero ambos países tienen fondo soberano de reserva de guita construido sobre las exportaciones de los recursos naturales. Ambos países encadenaron los proveedores, las cadenas proveedoras de sus industrias extractivas en empresas que generan empleo. Entonces vos tenés empleos bien pagos. Acá nosotros tenemos un modelo virtuoso en Argentina, que lo vemos poco, por ahí nosotros los que somos del interior lo vemos un poquito más. El complejo agroexportador, que es muy cuestionado y obviamente con cosas para corregir, pero dentro de los empleos que genera metalmecánica, Sí, claro. genera servicios, genera industria. Y cuando vos ves los gremios que mejores salarios tienen en Argentina, algunos de ese complejo están, los aceiteros, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no podemos encadenar Lo la que pasa en industria? Vaca Muerta alrededor. Bueno, claro, lo que Es pasa es eso. que hoy está pasando muy cerquita de Vaca Claro. Muerta y necesitamos que pase, porque mala noticia para Sturzenegger, la gente no se va a ir a mudar a Vaca Muerta. No. A Neuquén, aparte no tiene capacidad. Nosotros tenemos que generar laburo en el conurbano de bonaerense, en el conurbano de Rosario, en Bahía Blanca, en Mendoza, desarrollando también las agroindustrias que tienen mucho potencial y las economías regionales que están bastante mal con este dólar también, pero también encadenando a estos sectores que sean locomotora, que no se corten sola, que sean locomotora de un desarrollo. Pero bueno, si no tenés modelo productivo y si pensás que todo es entre privado y que se arregle la deuda. Ellos pusieron las tasas en el cielo para desarmar las LEFI, capricho de Milei, y ahora resulta que si vos pediste un crédito con la tarjeta y te la con perdón de expresión, Sí. te la pusieron Sí. con un interés tremendo, ahora arreglate vos. Arreglate porque es entre privados. Claro, mira qué fácil. ¿Te puedo hacer una pregunta, Muchachos, Esteban? Paulón. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Qué sienten o qué respuestas dan frente a estas acusaciones tan disparatadas, casi tergiversando la realidad y la historia, como por ejemplo que el socialismo es el padre de todos los males? Mira, primero te digo, en términos políticos a nosotros nos da una oportunidad. Claro. Porque la gente, en Argentina, el fenómeno del peronismo, que fue el que tomó muchas de las ideas socialistas, las llevó a la práctica y es un poco la expresión masiva, el movimiento que expresa el sentir nacional y popular, hizo que al socialismo le costara. Vos ves Chile, Uruguay y algunos otros países de Latinoamérica y tenés partidos socialistas que han llegado al gobierno, que tienen un desarrollo, que son parte de la identidad política. Nosotros somos parte de la identidad política, pero para gobernar muchas veces la gente ha votado al peronismo. Sí. Lo ve como una herramienta mucho más eficiente. Dice, no, los socialistas son buenos. Obvio, nosotros tuvimos 30 años en el gobierno de Rosario, 12 años en el gobierno de Santa Fe, mostramos una gestión que hoy, y somos un partido en Santa Fe fuerte, con desarrollo, somos parte del gobierno, o sea, donde pudimos llegar hemos demostrado, pero a nivel nacional cuesta más porque es un partido pequeño y el peronismo es un movimiento y rodea el movimiento obrero y de valores nacionales, y el socialismo tuvo mucha incomprensión con el peronismo a lo largo de la historia. Esa es una autocrítica que hay que hacer. Ahora, que Milei diga, porque para Milei todos somos socialistas, más salvo la Sí, hermana, todo el mundo. salvo la Sí, hermana, todos y cuca y terroristas socialistas. también, ¿eh? Ahora Sí, terroristas. zurdo. Entonces, cuando Milei habla del socialismo, a nosotros nos da un poquito la oportunidad de decir, che, para, yo te cuento, Sí. te cuento quiénes somos y empezamos a aparecer. Por eso también el fenómeno que se ve en las encuestas con Miriam Bregman, que es otra forma de mirar el socialismo, pero la gente empieza a decir, che, para, ¿cuáles son los modelos de oposición a Milei? Algunos más radicalizados, como puede ser el trotskismo, algunos más conocidos, como es el peronismo, algunos menos conocidos, pero que en el mundo es la expresión de los gobiernos del estado de bienestar, que es la socialdemocracia o el socialismo, que es el espacio que representamos nosotros. Y la verdad es que yo cuento esto siempre, cuando asumí como diputado, es mi primer mandato,
si bien tuve una participación pública desde el movimiento LGTB, donde fui presidente de la federación y participé en la campaña de matrimonio, identidad de género, no soy una persona conocida. Entonces entré en la política y me veían como un diputado socialista. Al principio, los ataques en redes, etcétera, cuando le votamos en contra de la ley Bases, por ejemplo, vinieron por el lado de narcosocialistas, ¿no? Ese mote que nos puso el Cuervo Larroque cuando era diputado en un debate en la Cámara, apareció eso, narcosocialista, por una votación que tuvimos que era nada, decía, ahí están avalando la trata, el contrabando, no sé qué, el narcotráfico, etcétera. Cuando se enteraron que era gay, cambió. Entonces era socialista y pedófilo, porque básicamente esa es la operación de vincular homosexualidad con pedofilia, que es lo que fue el presidente en Davos. A partir de ahí empieza un hostigamiento bastante persistente. Y cruel. Que me pone, digamos, en un cuadrante donde soy puto, soy socialista, ¿viste? Como que está ahí, tengo varios ejes por los cuales nos peguen. Cuando fueron los ataques libertarios, contrario a lo que pensaban ellos, fue un momento donde, primero, me conoció un montón de gente que no me conocía. Por primera vez me empezó a parar gente en la calle, no para putearme, sino para decirme, estamos con vos, no aflojé, no sé qué. Ya digo, entonces, a veces cuando te da la oportunidad política de aparecer. Ahora, obviamente, nosotros con ese aparecer tenemos que hacer algo. Claro, te iluminan, pero después hay que hacer algo en el escenario. Tenemos que... Sí, por si eso no te quedás en la foto y en la selfie cuando te cruzas a alguien en la calle y punto. Claro, y punto. No, aparte, que yo, después obviamente vino Adorni, yo fui uno de los denunciantes de Adorni, tuvimos también con Andis, acá, sí. también con Andis fuimos con Leandro Santoro, los dos diputados que lo denunciamos el día que saltó el tema en la Cámara de Diputados, y otros temas que uno se va posicionando y va tomando posicionamiento. Y sorpresivamente, mucha gente que ahora mucho más gente que nos reconoce, nos para en la calle, etcétera, por lo menos a mí me pasa, no hay tanto un tema de reclamo de resolveme hoy. Sí. Si no está el no aflojes, mi ley se tiene que ir, hagan algo para que se vaya. Es que se entiende que no tenemos hoy capacidad de resolverle. Es el grito popular, pero hay que escucharlo. Es que termina siendo producente, ¿no? Si te dice, no, esto es lo bueno y este es el cielo, bueno, déjame entonces me voy al infierno de cabeza, porque acá está Dios. Sí, voy para aparte abajo, ¿no? también una cosa es Milei en su buena racha de imagen positiva, y otra cosa es Milei hoy. Totalmente. Lo que decías vos, 60% de imagen negativa. Hoy la gente que antes decía, bueno, qué disruptivo, no sé qué, dice, che, ¿te parece que todos terroristas? No, pero aparte, ¿Te parece que los docentes son terroristas? Claro, y aparte hay otra cosa que es, la gente votó porque Milei venía contra la política, contra el sistema clásico de la política, y después te lo mete a Sturzenegger, Caputo, con las mismas políticas que hicieron cajeta al país, y vos decís, che, la verdad sos el mismo político que venías a derribar, a meter todos tus ñoquis, y entonces... Yo creo que la gente ahora sigue enojada con la política, porque ahí es el tema, cómo seducís a la persona sin ser tan de la old política, porque la gente sigue enojada. Y antes de que digan que se vayan todos de nuevo, porque estamos ahí, el tanque se está vaciando. Todavía hay una expectativa de que algo se puede armar. Por eso también lo que se arme, hay que ser muy responsable en eso, tiene que tener una idea. Porque también, viste, digo, juntar, hay sumas que restan. Digo, juntar por juntar, si vos no tenés una idea y nos vamos acercando. Yo todavía veo una expectativa, por lo menos lo que recibo, ¿no? De gente que está muy mal, que está muy cansada, que lo votó a Milei, gente que no lo votó a Milei tampoco, pero que dice, armen algo, hagan algo. O sea, ven todavía en la política, a pesar de esto que decía Gaby, del laburo denodado que hizo Milei por defenestrar a la política. Todavía hay como una expectativa en eso. Esteban, con la mirada puesta en el jueves, que es el tema de agenda de toda esta semana, vos recién hablabas de que en la calle se nota este descontento de la gente por la ley que quieren impulsar, que nos va a convertir directamente en una colonia de cualquier país que tenga ganas de venir a comprarnos. Vos decías que se siente ese desgano de la gente en los que van a encargarse de votarla. Pero yo obviamente me cuestiono si realmente la presión social sirve para que esas personas que tenían pensado apoyarla cambien de opinión y al fin y al cabo den el voto negativo, porque hemos tenido esta movilización social, por ejemplo, cuando se votó por el tema del tema laboral, del tema de las universidades, que algunos aprobaron, otros no, pero que al fin y al cabo no terminaron cambiando nada. La reforma laboral se aprobó igualmente, el aumento de universidades se aprobó, pero no se puso en funcionamiento todavía. Entonces, uno se pregunta hasta qué punto al senador o al diputado que tiene pensado apoyar
a Milei, ¿le cambia o no la percepción que la gente esté descontenta con esa ley que se va a votar? Hoy en este contexto sí, antes no. Cuando nosotros votamos en contra de la ley bases, mucha gente nos puteaba. Pues decía, denle las herramientas. Claro. Entonces decíamos, mirá, yo estas herramientas ya las vi. Sí, O sea, yo vengo de un hogar politizado, Martínez ya no lo vi porque no había nacido, pero sí me acuerdo del menemismo. Mi viejo fue uno de los que se quedó, aparte de ver, de atravesar los 90 en el secundario, mi viejo fue uno de los que se quedó sin laburo por la liquidación de... Mi viejo tenía 40 años, se quedó sin laburo con 4 pibes, tuvo que reinventarse, él era profesional, pudo hacerlo. Mi tío tenía una sastrería, que era la sastrería más importante de la ciudad de Santa Fe, la cerraron porque entraban los trajes chinos y no había manera de vender. Ellos vendían trajes de alta costura, no existe un traje, nadie se compraba más un traje. Ibas a todas las tiendas de cadena que las traían de China o de Bangladesh o de donde sea, que valían 2 mangos. Entonces, estas herramientas yo ya las vi. Entonces, por eso digo, la ley base no se la puede votar. Pero la gente en su momento, obviamente, uno porque está en la política, digo, el que está en el día a día, que no le presta tanta atención, que presta atención a la política en la campaña, o cuando empezás a ver que la cosa no ve, decís, che, y este tipo ahí gritando, diciendo estas pavadas, diciendo cualquier cosa y encima no me lo resuelve, obviamente hay un descontento. Mucha gente que al principio del gobierno de Milei nos puteaba por no votar la ley bases, hoy te dice gracias por no votar, y no le votes nada. O sea, se pasan al otro extremo. Entonces, me parece que es cierto que muchas veces el palacio legislativo queda un poquito lejos de la calle, pero es cierto también que que hoy hay otro clima. Entonces, vos te inmolás por un tipo que tiene hiperpopularidad y que el año que viene va a ser reelecto en un paseo, como dijo Toto Caputo. Ahora, ¿te inmolás con esta ley que tiene impacto en tu provincia por un tipo donde hoy las encuestas no le dan ni siquiera para ganar en primera vuelta? Esa es la cuestión. Ahora, negocio también político para aquellos que especulan en la Cámara. Claro, dicen, pero ya bueno, no me puedo quemar. No, pero eso Ergo radicales, por ejemplo. Claro, bueno. Que tienen ahí está la clave, provincias. ¿no? Ahí está la clave. Bueno, y vos tenés, ahí termino, perdón, y vos tenés ahí la movilización popular termina de cristalizar eso. Es como la bandera de Malvinas cuando la otra vez se cayó en la sesión. Sí. O sea, no sé si los tipos sacaron cuenta o no. De golpe vieron que hay un sentir, ¿viste? Decís, claro, es 2 más 2, 4. ¿Yo esto lo voto ahora o Sí. esto en la calle está pasando otra cosa? Sí. Entonces, que estemos ahí les recuerda que en la calle está pasando otra cosa. Y puede existir esto de, como vienen comprando, ¿no? Con todas las leyes, de incluso con, por ejemplo, diputados y senadores peronistas, con esto que decías, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe, que no están teniendo guita ahora, que todo este tiempo que tuvieron de changüí para votar ahora en el Senado, que le pasen guita para que les voten a favor la ley de tierras. Yo no sé si con ley de tierras. A mí me parece que el objetivo a subastar son las PASO. Porque el gobierno necesita... A favor de las PASO, no, en contra, porque ellos no quieren PASO. Las elecciones Sí. PASO, que es lo que el presidente necesita. Claro. O sea, a ver, para ser claro, porque a veces la política habla en unos lenguajes que no se entienden. Cuando vos te lanzás a la reelección 1 año y medio antes y decís que ya tenés elegida tu vicepresidenta, está frito. O sea, no es fortaleza, es debilidad. El que es fuerte y llega bien, 5 minutos antes de inscribir la lista, dice, vamos por otro mandato y la gente te va a votar. Si 1 año y medio antes tenés que estar diciendo, che, yo me presento, véanme, que aparte lo expone al presidente a todas estas encuestas que no le dan bien. Entonces, el presidente sabe que está en un momento de debilidad, su equipo lo sabe, saben que ir a una elección PASO puede, primero que ayuda a ordenar a la oposición, por lo tanto ahí va a haber una oferta más ordenada y eso complica, pero aparte lo expone a él en su debilidad. Él como presidente a una PASO no va a ir, porque nadie le va a hacer una PASO al presidente, va a haber menos incentivo de votar, puede tener, si hoy está en 30 y pico, puede sacar 30, 28 en una PASO, porque la gente decide ir a votar a una gran PASO de la oposición. O sea, es un escenario que lo complica completamente. No, y aparte están cagados hace rato porque, bueno, no sé si lo presentaron en el proyecto de ley, si llegó a pasar dictamen, de que solamente los partidos que fueran financiados con fondos privados con un... No, es parte del mismo paquete. Ah, obviamente, okay. Por eso también lo que dicen, no, bueno, para ahorrarle a la política, mira, yo Sí. hice un pedido de información pública por este tema, porque me interesa y porque lo vivo en el partido social. Hay 25 partidos políticos de orden nacional en Argentina.
Partido Socialista es uno de ellos. Nosotros tenemos 130 años de historia. ¿Sabes cuánto cuánto le cuesta al Estado argentino el Partido Socialista por año del fondo de partido? Todo lo demás son aportes de los afiliados. ¿Cuánto le cuesta del Estado, ¿no? El costo de la política? No. 1.300.000 pesos por año. 1.300.000 pesos por año. O sea, no pagás la internet. Pero no. Eso aporta el Estado a un partido nacional con 130 años de historia. Obviamente hay una parte proporcional a los votos que sacaste en la última elección, entonces la Libertad Avanza recibe 100 millones de pesos, tampoco es una enormidad, el peronismo recibe 50 millones de pesos, el radicalismo 30 millones de pesos, el fondo partidario permanente son menos de 500 millones de pesos por año. No es nada. No existe. Y esto es lo que dicen que quieren ahorrar. No existe, claro. Entonces vienen las PASO, que es la operación electoral, viene lo de los partidos, que es que desaparezcan muchos partidos nacionales. El PRO, por ejemplo, con los nuevos requisitos quedaría fuera. Así todo porque tiene bancada de empresas el PRO. Bueno, pero te cambian los requisitos de afiliados por distrito. Ah, ok. Y en los distritos como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que tienen un piso, que tienen un techo uniforme, porque si no, ir a un porcentaje del padrón es un montón, lo elimina. Entonces vos tenés que salir a buscar, de golpe, 50.000 afiliados en la Provincia de Buenos Aires. Y como hizo la Vidal, que metió afiliado, de repente estabas afiliado Claro, al PRO. estaba Así afiliado al PRO y no lo sabía. Claro. Entonces, me parece que esa es la ley que, aunque el gobierno no lo dice tanto, es la que realmente le importa. Con tierras sí están negociando, en los términos clásicos de la política, pues ya hay 16 versiones del proyecto. O sea, ya tuvo mucho Que cambio. pasado el dictamen ya la seguían cambiando las Claro, versiones. y hoy aparece una nueva que incluso el gobierno admite no liberar la compra de tierras completamente, sino elevar el tope El tope del del 15 al 15. 25%. Bueno, se Igual escuchaba es la un montón. declaración de Milei donde directamente habló de la Patagonia y de que era un sector impresionante para Claro. poner lugar para la inteligencia artificial, que había que ver cómo nos movíamos directamente, está diciendo. Porque, ¿no? porque esa ley de tierras, a veces, viste, en el ruido nos marean. La ley de tierras va con Superrigi, con ley de sociedades y ley de tierras. Eso que hace, establece lo que se llama un enclave. Viene Peter Thiel, compra millones de Sí, tu hectáreas amigo. en Santa Cruz, que hace frío y hay agua y no sé qué, de los glaciares. Digo, para que veamos. Yo sé que parece un poco paranoico, pero es así. No, pero es así. Y el Super Rigi, esto ya lo hizo Peter Thiel en Honduras, y lo Claro. sacaron a patadas en el traste. Él ahora demanda a Honduras por 10.000 millones de dólares. Vos armás un enclave donde tenés primero, por el Super Rigi, ni el municipio ni la provincia pueden legislar sobre tu proyecto. Entonces, vos el territorio que compraste para poner los data centers, que van en un pedacito, el resto es territorio, el municipio no te puede hacer, por ejemplo, una inspección de contaminación, una inspección de seguridad e higiene de los empleados. Es un principado. Es un principado, exactamente. No pagas impuestos, el día que querés te la tomás, podés establecer tu sociedad no humana, o sea, Peter Thiel puede establecer una sociedad en nombre de una inteligencia artificial que no está en Argentina, que no tiene ni una oficina con un empleado para que atienda el teléfono, o sea, ni siquiera es que vos decís, Bueno, bueno, como las aplicaciones, como Claro, lo que está o sea, sucediendo con este exactamente, tipo de pero, laburos. potenciado. No, y aparte otra cosa que tiene el proyecto de ley es que los lugares protegidos, donde hay aguas, donde son estratégicos, comercial, bélico y todo, también son plausibles de ser vendidos. Sí, y pensemos que el proyecto original establecía que las tierras de frontera, por ejemplo, podían ser compradas por estados extranjeros. O sea, viene Estados Unidos y te compra en Formosa no sé cuántos kilómetros lineales en la frontera con Paraguay. Eso es una pérdida de cesión de soberanía. O sea, ¿cómo vas a vender las tierras fronterizas? Justamente Misiones, particularmente Corrientes, son provincias de las más apetitosas. Claro. No tanto la región centro, que están los núcleos productivos del campo, ahí hay un arraigo más cultural, personal, y hoy el campo más o menos mueve, entonces no hay tanto incentivo a vender para generar latifundio Pero ahí. zona de frontera. Pero sí en las zonas de frontera y en las provincias donde hay emprendimientos forestales o esto de los data Y centers aparte en la Patagonia. va a beneficiar también a la trata, porque como Por estos son supuesto. amigos de todos Claro, los bueno. narcos, Oh. van a haber miles Sí, de ya Loans sacaron- en todos Sí, lados. nos vamos Pero el olvidando. hecho de tener fronteras ya habilita al narco. El narco también puede comprar. Sí, Por aparte supuesto. vinieron, bueno, Loan, ¿no? Corrientes, Sí. por algo Loan pasó en Corrientes. Tantos nombres nos tiran por la cabeza que nos vamos olvidando, pero hay uno que ahora no me acuerdo cómo era, que vino, que era amigo de la Fundación Faro, que había hecho la película, yo lo denuncié, pero ya no me acuerdo. Que había hecho una película contra la trata y el tipo estaba denunciado por trata, Sí. llevaba mujeres a los países de Centroamérica, las violaba
y con la excusa de que supuestamente iban a ir a investigar, las hacía infiltrarse en organizaciones de trata, después abusaba de ellas. Ya me voy a acordar. Sí, que hacía que eran los yanquis eran los buenos y los colombianos y los latinos eran los malos narcos. Exactamente. Sí. Lo último, Paulón, hay un grupo enorme de gente que no votó en las últimas elecciones. ¿Cómo se seduce a esa gente que ni siquiera se preocupa, ni se ocupa, ni se va a levantar? Es un que se vayan todos, pero más pasivo, pero igualmente nocivo. ¿Cómo se seduce a ese electorado? El mismo estudio de Subán Córdoba hablaba de un 35% de gente que decía no quiero ir a votar, es mucho. A ver, siempre movilizando sobre la base de ideas. Yo creo que si somos claros por el nivel de deterioro de la calidad de vida, de la vida misma, yo digo, hoy salí a la calle, parate a hablar con cualquiera, nadie te va a hablar de cosas superestructurales. Ni del déficit, ni del superávit, ni de la cuenta corriente, ni de la carta orgánica del Banco Central, todos esos debates medio palaciegos. Sí, claro. Gente, quiero vivir mejor. Quiero que el colectivo pase más o menos con una regularidad, que no me tenga que gastar la mitad del sueldo en transporte al laburo. En el tren no quiero viajar como ganado, como ayer explotó un tren del Mitre porque no tiene ni mantenimiento, claro. Se suspendieron los servicios. Quiero no matarme en una ruta, quiero que no me choreen el celular en la esquina. Cosas sencillas. Lo que pasa es que a veces parece, yo entiendo, obviamente, la macropolítica tiene que generar las condiciones para que eso suceda. Que eso funcione, pero si lo explicás, se aburren. Entonces me parece que hay que ir con propuestas muy claras que le den un horizonte a la gente de que va a haber una mejora en la calidad de vida. Y que duren un minuto y por TikTok, porque parece que por ahí ya no es. Antes tenías que ir a lo de Neustadt. No. Ahora es por un minuto y por TikTok. Sí, yo creo que... Duplicaríamos las jubilaciones. ¿Cuánto dura? 2 segundos. Sí, creo que hay que utilizar las herramientas de comunicación que hoy están ahí. Creo que, de todos modos, tampoco podés hacer una política de 100% redes. Yo hay gente que veo que sale corriendo de la política y dice, ahora es en las redes. No, es en la calle. Porque el que te para, por lo menos mi experiencia personal, la que me paró el otro día en el supermercado o acá en un vagón de subte y se acercó a decirme, una enfermera, me acuerdo que me decía, no me acuerdo si estábamos por votar la ley de reforma de modernización laboral, la reforma laboral, se me acercó y me dijo, vengo de laburar, te veo siempre, no aflojen, defiendan nuestros derechos. Ese contacto humano en la política es insustituible. Porque aparte el algoritmo, viste, qué sé yo, uno medio está siempre en una misma... Pero la pregunta sería quizás si los diputados leen, por ejemplo, las casillas de mensajes, en donde hay muchos caminantes que les escriben diciéndoles me pasa esto, me pasa lo otro, y nunca llega el visto. Yo te hablo de mí, no de los diputados, porque no sé qué hacen los demás. Es cierto, tenemos una casilla de mail donde la gente manda. Yo tengo proyectos presentados sobre lo que me mandan por mail. O sea, todo leemos, nos distribuimos, porque a veces llegan muchos, y a veces también ahora hay una campaña, no vote la ley de tierra, por supuesto, esas son campañas, las hemos hecho todos también como activistas. Es más, la primera campaña, cuando yo trabajaba en el Congreso, era asesor, lanzamos la campaña del matrimonio igualitario, había en ese momento un mail que era diputados@diputadosgobar. Era en 2008, 2009. Entonces nosotros armamos una plataforma donde la gente, muy innovadora en 2008, 2009, con una carta que decía apoye la igualdad, hacía la ley de la igualdad, y le decíamos a todo el mundo, mandá a diputados no sé qué. Me pasó a mí ir por los pasillos y escuchar asesores de otros diputados, muchos diputados de derecha, y decían, no, lo que viene fuerte es el matrimonio igualitario. ¿Viste la cantidad de mail que llegan? Llegaron 2000 mail, a mí me saturó la casilla. Entonces, eso llega. Pero hay que leer. Yo te digo, un proyecto, me acuerdo, sobre el tema de modificación de la ley de defensa del consumidor, temas que a veces, viste, vos no los ves y le pasó a alguien y dice, che, a mí me pasó esto con un plan de autoahorro. A mí me pasó esto con el recibo de sueldo que tenía de garantía inmobiliaria para un alquiler. Me pasó esto con la empresa de celular tal cosa. No se puede hacer tal cosa. Y por ahí lo hablas con gente técnica, con abogados, y te dicen, no, sí se podría. Entonces, siempre hay que estar escuchando porque también de ahí pueden surgir proyectos e ideas, ¿no? Antes dije la última, y la última es esta, porque siempre hablamos con Gaby del sector LGTBQ+. Así como hay judíos nazis, uno se dice, ¿cómo puede ser? Y está pasando, un Estado, casi se puede decir, nazi. ¿Cómo puede ser que también haya gays de derecha? Siempre hablamos, nosotros le ponemos nombres, no hagamos nombres. Porque siempre me preguntan porque son muy conocidos, pero
Ustedes sabrán si hay desconocidos que también en un café te van diciendo, no, vamos con Milei. Sí. Después de Davos. ¿Qué sé yo? Sí, bueno, a ver, algunos los vimos intentando explicarlo a Milei, ¿no? Decían, no dijo lo que quiso, no dijo lo que dijo, no quiso decir lo que dijo. He visto trabas también. También. Sí. Mira, nosotros, la orientación sexual o la identidad de género de una persona es una parte de la vida, y después tenés un montón de otras cuestiones que son valores en los que te formás. Yo vengo de una familia donde fui el primer gay abiertamente gay, o sea, no tengo antecedente de aunque después en el árbol genealógico siempre alguno aparece, algún tío descolgado aparece, pero fui el primero que fui visible, militante aparte. A mí no me educaron en mi casa ni me criaron para ser de izquierda. Me criaron para ser una buena persona, para ser solidario, para tener determinados valores, para ser honesto, para asumir responsabilidades, para pensar en qué le pasa al otro. Eso después lo encontré y lo viabilicé en un partido político, y cuando asumí mi orientación sexual dije, esto es lo mismo. De hecho, mi primera reflexión fue, yo milito desde los 15 años, yo salí del closet a los 21. Digo, yo milito en un partido político de los 15 años que dice terminar con la explotación del hombre por el hombre, contra toda forma de discriminación y no sé qué, y esto no va para mí ahora. O sea, cuando me asumí gay, asumí mi conciencia de que la sociedad me discriminaba también por mi orientación sexual. Hay gente que tiene otros procesos. Pero cuando la política o un presidente discrimina, ¿cómo se le puede apoyar? ¿Cómo me olvido? No, esto no lo escucho. Comparto, pero están, y hay que hablarles. Yo creo, no a todos, hay algunos que son irrecuperables, pero hay que tratar de hablar. Y hay que tratar de que entiendan que el mundo no se resuelve en mí. Yo siempre lo dije esto. Nosotros podríamos decir, Argentina, isla maravillosa, matrimonio igualitario, por ejemplo, varones gays, cisgénero. Vamos a los más privilegiados del colectivo LGBTIQ+, varones, gays y género, muchos hemos tenido... Yo no tuve discriminación laboral, mi familia me acompañó, me casé, hice una fiesta, comimos carne, lomo, chupamos, bailamos con toda la familia, con mis abuelos, con los abuelos de mi marido. O sea, no viví, sí, de más adolescente, algunas situaciones de discriminación, acoso, hostigamiento, pero te diría que desde que finalmente acepté lo más liviano. quién era, la llevé bastante liviana. Ahora, a mí no me alcanza vivir en una isla y decir, no, acá en Argentina, nos pasa también con los países de la región. No, en Argentina hay matrimonio igualitario. En el resto del mundo que te caguen a tiro, que te cuelguen como en Irán, que te persigan como en no sé dónde. Total, a mí qué me importa. Bueno, no, me parece que no, que uno tiene que decir, a ver, mi orientación sexual y la libre expresión de mi afectividad, mi sexualidad, mi identidad, se tiene que dar en una sociedad que me lo permite porque es lo suficientemente abierta e igualitaria, no porque tengo un privilegio, porque si no, ahí sí pasas al privilegio. Todos muertos de hambre, menos los gays. Claro. Eso es privilegio, y eso se siente en el colectivo. Sí. Y hay sectores del colectivo que la siguen pasando muy mal. Entonces, yo, tranquilamente, por haber dicho, si a mí me va bien, yo tengo laburo, mis viejos me pudieron bancar para que vaya a la Claro, el universidad. individualismo que también guía al libertarismo. Pero ¿no? nos cruza en todos lados eso, entonces no es... Digo, para no caerle solo a los putos fachos, pero como ese dicho que dice, lo puto no quita a los fachos, obvio que hay putos fachos, pero la realidad también es que son fachos en todas las miradas de la vida. Y sienten que, bueno, a mí no me discriminaron. Claro, a mí entonces... nunca me pasó. Decís, mirá qué suerte que nunca te discriminaron. Claro. Seguro no te enteraste, porque por atrás seguro que te dejaron afuera en un montón de cosas en la escuela, que te decían barbaridades, que perdiste oportunidades laborales, porque la discriminación no es que viene un tipo con una hoja impresa y te dice, te voy a discriminar. Ocurre, de golpe perdés oportunidades laborales, ascienden a tu compañero y a vos no, naturalizás, bueno, y si yo soy gay, ¿cómo voy a querer casarme? ¿Y cómo voy a querer acceder a la obra social? A mí no me toca. Incluso todos los años pasa lo mismo en la Marcha del Orgullo, que hay gays que te dicen, pero ya nos podemos casar, ¿por qué más vamos a pedir? Como, viste, como que hay una... Ya está. Y como sos gay, entonces ya te puedes casar y después el resto nos cagamos. Y eso es contraintuitivo, Gaby, porque en realidad cuando nosotros discutíamos la ley de matrimonio igualitario, me acuerdo que algunos decían, había dos divisiones, como en miles, pero dos principales, como en todos los movimientos, de matrimonio y unión civil. Entonces los de la unión civil decían algo más moderno, nosotros para qué queremos el matrimonio, que es una institución conservadora de la derecha, de los sectores ricos, no sé qué. Yo digo, no te equivoques, el matrimonio igualitario es una ley que fundamentalmente benefició a la gente de nuestro colectivo que no tiene nada. Claro. Porque cuando no tenés nada, poder compartir la obra social de tu pareja si tiene un laburo, o poder
anotarte en conjunto para que te atiendan en un hospital o poder entrar porque la gente rica no tenía este problema. Iban al escribano, hacían una escritura, tenías 2 autos, tenías 2 departamentos. Es la cantidad de gente gay que conozco que por supuesto, después se casó y lo entendió. Dicen, yo no tengo problema. Yo tengo un auto a mi nombre, un auto a nombre de mi pareja. Yo no tengo problema. A mí mi familia, pero yo en el trabajo no lo digo porque soy discreto. El que nada tiene, para quienes no tienen nada, para quienes tienen poco, lo público y lo común y la ley es especialmente importante. Por eso, esto que dice Gaby es tal cual. No, y bueno. Aparte, esta cosa que pasa mucho también con el gay de derecha, esto de a mí no se me nota, cómo intentar pertenecer, porque es como que te avergonzás de vos mismo, ¿no? De decir que no se me note, o sea, hago todo una impostación. Hay que tirar plumas en todos lados, claro. Que la gente se entere. Sí. Yo eso digo, viste, yo cuando me pasó en lo personal, salí del closet y estaba en grupos de trabajo y de golpe en algún momento terminaba hablando de sexo anal con compañeras de la oficina. Uh-huh. ¿Viste? Y decís, bueno, nada, una necesidad de empezar a compartir y curiosidad de los otros. Y bienvenido, porque también es parte de la vida y es parte de compartirlo. Y es cierto que nos ponemos un poquito intensos e intensas cuando salimos del closet. Y lo que pasa es como cuando tenés un chiche nuevo, que es como, claro, ahora quiero todo. Déjenos mariconear un poco, déjenos tirar un poco de pluma. Siempre con la simpatía de siempre, Esteban Paulón, gracias por venir. Sabés que es tu casa esta. Sí, no ya. solamente que te llame, sino que si lo necesitas por algo Buenísimo. en especial. Ahora, nos vamos a ver el 6. El 6. Así que si salís un rato... Desde las 2. Sí, no, nosotros el 6... Si salís un rato, nos vas a encontrar. No salimos, vamos a estar ahí y de hecho estamos convocando también y desde las 12 porque había distintos horarios, pero aparentemente la sesión va a ser más... Igual senadores. Es senadores, nosotros por eso, nosotros vamos sí, a estar acompañando, por eso. Por supuesto, y aparte casi no hay actividad esta semana en la Cámara, así que nada, el jueves es día dedicado a salir a la calle y acompañar, y ojalá seamos muchos y muchas y muches para que justamente los senadores tomen nota y digan, che, esto que me parecía que me resonaba de la banderita y que había algo que acá se rompió, que vean que también en la calle pasa. Ahora formalmente, diputado Paulo, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos a un corte, ponémelo de Ney Mato Grosso y ya volvemos. Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Info Show con Luis Ventura y Jimena Rigel.
todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Pillar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Luteral. Con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada, con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. La mañana de Juan Domingo con Martín García. Una mirada peronista y dinámica de la realidad. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 horas por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Pillar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo. No da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Íntimamente con Alejandra Rubio. Los protagonistas del espectáculo Mano a Mano con Ale Rubio. Lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas por Canal 22 Web. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos.
sabía, este es el viejo Racing. Cuando ganó Milito, ahora no nos tiene que sorprender nada. Este es el Racing el viejo Racing, el que iba a traer Milito. El salto de calidad, no sé, hoy me traje los anteojos, pero no lo pude ver. Nada. Votaron esto, compraron espejitos de colores, vino Milito, vino Lacunza, otro delincuente. Y bueno, ahí está. Este es el Racing que hay. Y hoy otra cosa más. Andate, Milito, ya. Habría que decirle también que por qué hoy para hacer el cacheo, en cambio de poner a gente de la Policía Federal, pusieron a la gente de seguridad de Tech. O sea, es una empresa de Martín Menem. Yo no permití que me hicieran el cacheo una empresa de seguridad porque son civiles. Llamé a un policía, o sea, todo mal. Este hombre hace todo mal, todo. Por Milito, te lo pido, por favor, Milito, andate, dejá de arruinar a Racing, andate, por favor, andate. Increíble, no se le encuentra explicación, ¿viste? Porque es un equipo que no juega nada, es parte de la culpa es de todos, jugadores que no están, que no sabemos por qué no están en el plantel, que los separaron y metés a los pibes en este hervidero y tampoco van a rendir, es la realidad. Esto no es una broma, chacho, esto no es una broma, hermano. Oni de Central, venir de equipo chico, esto es River Plate, pa. No, se tiene que ir el técnico, el técnico, la dirigencia, todos. Hay que cambiar la imagen. Los jugadores están jugando un desastre, pero el técnico no tiene ni idea, no sabe dónde está parado, ya de cuando vino, no de ahora, de cuando vino, no tiene idea, no sabe que está en River. La verdad, un desastre y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá que Chacho encuentre el equipo, y porque la verdad son muchos nombres de poco equipo. Desastre, ya está. No, hay que renovar todo, amigo. Chicos, no juegan a nada, no juegan a nada. Gallardo te dejó una vara muy alta, ese es el tema. Cuando te dejan la vara alta, perdiste 3, 4 partidos, te elegiste, no te queda otra. Perdone, Costa, perdonano porque la gente no sabe lo que votó. Ahí tenés a Milito, el famoso ídolo, un desastre. Lo deja ir a Suculini, lo deja ir a Sosa, deja jugadores que la verdad sentían el amor a la camiseta. Primero que Milito no juega, lo que juega son los jugadores. Pero Milito está dilapidando Racing por hacer un predio en un lugar que no es de Racing, que es Ezeiza. Racing tiene un predio acá, se llama Tita. Lo recuperamos los hinchas, lo recuperamos los socios. Eso le está costando esto. Te voy a explicar, pibe, porque vos sos chiquito y yo soy vitalicio boda de oro, 72 años. Te voy a explicar, mirá. Primero, si vos vas vaciando la calidad de un plantel, se va Rojas y traes un ex jugador de fútbol, el 3 de Rayo Vallecano libre, que tiene 34 años y no puede correr. Burro, que no corre, lo vimos entonces, nosotros. lo lógico va a ser que fracase, porque entra Rodríguez, que tampoco puede jugar al fútbol. El suplente de Rojas, que era horrible, lo vimos todo. Entonces, eso es responsabilidad de la dirección, de la comisión directiva y del que está encargado de la Secretaría Técnica, que dijo en un momento que Richard Sánchez era el nuevo Nardoni. No tiene ni idea de cómo conducir un club, pibe. Esto del muñeco también, esto lo dejó el muñeco, no se olviden. Gallardo, la verdad, fue un fracaso. Cada 3 días traen un jugador, gastamos millones, vienen los campeones del mundo, no sé. Hay que darse cuenta que esto viene de arriba. La dirigencia hace 3, 4 años que trae jugadores y gasta plata y trae, y trayendo. Tienen 15 tipos tirados acá en un container. ¿Y quién sale a hablar? ¿Quién sale a dar la cara? ¿Trajiste un gallego que nadie conoce? ¿Hacer qué? Que no entras a la Libertadores el año que viene, tenés 0 puntos de 9. Es una amargura. La crisis, no se ve una salida. Cada vez peor. Con el presidente, con el español que trajimos para seleccionar jugadores, Francesco, Liponcio, me parece que tienen que poner la cara, y mandar los jugadores al contenedor con un cartel de que no sirve más, no estoy de acuerdo. Vienen para mí a robar. Muchos jugadores, muchos nombres, mucha plata ahí. ¿Qué va a pasar lo mismo con el 2010, 2011? Perder con Aldo Civi, perder con Gimnasia, perder con Barraca. Jugadores no dan la talla. Claro, ¿qué están lavando dinero? Jugadores de 13 millones. Perdimos y Cudet se fue directo al vestuario. Perdés, salí a dar la cara, andá a pedir perdón. Te vamos a seguir puteando si es que mañana nos sale un comunicado de que se va.
No es solo fútbol, es política también. Sí. ¿Qué dicen los que saben? Bueno, el fútbol argentino es un reflejo de la sociedad argentina. De hecho, una de las razones por las cuales yo siento que no estalla todo a nivel social es debido al deporte, porque incluso hasta yo mismo soy preso de ello. De las broncas de la semana voy y la descargo en 90 minutos insultando al árbitro, cantando o puteando al 4 porque la tiro afuera, ¿no? Esas cosas las vivo yo y las vive todo el mundo. Las cúspides dirigenciales de los clubes más importantes de Argentina son un fiel reflejo de la política nacional, porque al fin y al cabo ya nos ha demostrado la historia que si vos haces una muy buena gestión en algún club importante, podés llegar a ser presidente de la nación, como fue el caso de WM, que hizo una gran gestión en Boca, que eso no se lo puedo negar, y terminó siendo presidente de Argentina, antes también jefe de gobierno porteño. Entonces, te demostró que si vos tenés gestiones en clubes, podés saltar a la política muy rápidamente, que es lo que quiere hacer Donofrio hace bastante tiempo, es lo que quiere hacer Brito, intentando ver si puede arreglar para 2027. Es lo que hizo, por ejemplo, bajando un escalón, Matías Lamens, que se fue candidato también a jefe porteño aquí en Buenos Aires por la lista del peronismo. Entienden muchos que la política del fútbol puede ser el salto a la gran política y muchos lo quieren aprovechar. Incluso está rumores, yo recuerdo que hace poco tiempo algunos dijeron que Riquelme iba a ser candidato por el peronismo el año que viene. O sea, está siempre ese tira y afloja entre política y fútbol. Hoy en día es un poco más al revés. Que en lugar de ser el fútbol el que se quiere meter en la política, es la política la que se quiere meter en el fútbol, como por ejemplo sucede en Independiente, donde vimos al PRO meterse directamente en el riñón de Independiente y llevarlo a la situación económica en la que se encuentra hoy en día, bastante complicada, una situación futbolística medianamente normal, pero económicamente quebrado. Es lo que pasa en San Lorenzo, es lo que pasa en River, donde nombramos a Donofrio, nombramos a Brito, y veremos qué es lo que pasa con el que preside hoy en día. La Cunza, con el macrismo metiéndose directamente en las entrañas de Racing. Milito, una persona muy cercana, por lo menos ideológicamente, al gobierno de Javier Milei. Lo mismo, por ejemplo, por nombrar otro club fuera de los 5 grandes, Estudiantes de La Plata con Verón, que si bien él no es presidente, es vice, pero igualmente tiene mucho poder, con la gran diferencia de que Verón sí se preparó para ser dirigente y está haciendo una gran gestión en Estudiantes y difícilmente encuentres a alguien de Estudiantes de La Plata que te mal de Verón, por lo menos en lo deportivo y en lo político propiamente de Estudiantes. Sucede una cosa, sí. En la política nuestra sabemos muy bien, roban, pero hacen, hay algunos que juzgan al peronismo así, pero hay gente que ha tenido un desempeño criticable, pero de todas maneras exitoso dentro de lo futbolístico. Sí. Es el caso del señor Blanco, que no es un señor muy blanco, que digamos, es el dueño del Hotel Savoy, manejó algunas cosas muy criticadas, pero de todas maneras llevó, por lo menos al plantel de fútbol, no sé la institución, pero lo llevó a tener muchos éxitos y a sacarse de encima tantos años de derrotas. Ahora, decía una señora, volvió el mismo Racing de siempre, a sufrir, a perder, porque lo ha querido Milito. Esa mujer dio un testimonio exquisito de la actualidad académica en este momento. Yo, que soy nacido en los 90, vi todo ese sufrimiento permanente de los 35 años sin salir campeón, el redoblante, llenar la cancha y no jugar, que te suspendan. La misa que hizo Casero con Macumba. Que te vendan el club. Un día Racing dejó de ser Racing y pasó a ser sociedad anónima, y la gente te lo hacía sentir en la calle. Claro. Lo que se vivió con Blanco... Argentino jugó en Mendoza. Sí. Fue local en Mendoza, un club de la Paternal. Esas cosas de los 90. Vi que sucedía en ese momento cuando todo buscaba ser privatizado. Claro. Y así quedamos. Inclusive se da la gran paradoja de que en el medio del argentinazo Racing termina con esa sequía de 35 años. Sí. Y empieza una senda de crecimiento. Pero los 8 años de Blanco como presidente... Ser hincha de Racing era signo de orgullo. Sí. Fueron los años más gloriosos, más ganadores. Los clásicos. Sí. Volvimos a revertir un montón de clásicos, empezamos a ganar los partidos, campeonatos, salir campeón de la Sudamericana. Y es fantástico lo que está sucediendo en este momento por la cantidad de cosas que te da para pensar. No tanto por lo que sucede, porque la verdad, ir perdiendo 3-0 con Tigre te revuelve las tripas. Pero ¿qué sucede al interior de una familia racinguista? Donde los más jóvenes votaron por Milito. Sí, bueno, por eso digo, esto tiene mucho que ver con la política. Totalmente. Esto tiene que ver mucho con el mileísmo. Los jóvenes votaron por Milito. ¿Por qué? Porque era un buen jugador. ¿Y qué tiene que ver? En Racing sucedió algo totalmente distinto, se lo comentaba Gaby cuando veíamos el video. Mayormente en los clubes, cuando se da el cambio de gestión, es porque la comisión directiva que estaba haciendo las cosas mal, porque se peleó un descenso, porque económicamente estás mal, porque preparaste para salir campeón y no saliste.
Y en Racing pasó todo lo contrario. Saliendo campeón. Milito tomó un club que no estaba mal, que estaba pasando su mejor momento, venía de ser campeón de Copa Sudamericana, que era la carta fuerte con la que Blanco apostaba a la reelección, no suya, sino de alguien que continuaba con su gestión. Y Milito llegó con la frase de, estamos bien, pero podemos estar mejor. O sea, no es que estamos mal y vamos a volver a estar mejor, no. Era, estamos bien, pero venimos a dar el salto de calidad para estar mejor de lo que estamos, porque una de las críticas al hincha Racing fue que la gestión de Blanco fue muy buena, pero que se quedó corta porque podría haber sido mucho más de lo que fue. ¿El salto de calidad? En ese sentido es bastante justo el paralelismo para con la sociedad argentina. Sí. Teníamos problemas. De hecho, Milei no se presentó ante la sociedad como un anti-kirchnerista, que hoy sí devino en eso. Pero al comienzo era, no, las cosas buenas van a quedar, hay cuestiones positivas para recalcar. Es decir, su diagnóstico de la realidad no era disparatado. Lo que era disparatado, y lo manifiesta muy bien la mujer saliendo de la cancha, son los espejitos de colores a futuro. Ese famoso salto de calidad que logró impregnar, sobre todo en la esperanza. Cuando vos tocás la esperanza de la gente, la podés llevar como ovejas al rebaño que más te guste. En ese sentido, el laburo que hizo Lacunza y Macri en redes para que Milito sea presidente fue quirúrgico, formidable. Yo recuerdo acaloradas discusiones después de salir de la cancha con mi hermano y sus amigos de la misma edad, tirándome por todos lados dardos sobre las 1001 injusticias que se estaban viviendo en la gestión de Blanco. Y yo le decía, muchachos, soy un poco más grande, viví lo que es Racing. Nunca el paraíso fue tan lindo como este momento. Sí. No lo podemos tirar abajo nosotros. Bueno, ¿qué es lo que sucedió este domingo? Lo primero que hice fue levantarme y escribirle a mi hermano, porque son las obligaciones de un hermano mayor. Decirle, mirá, pibe, todo esto es culpa tuya. Claro. Bueno, no tanto, pero... Te lo dije. Te lo dije, viste, para que aprendan, no solo a vos, sino también a tus amigos, porque a mí todavía me dolían los insultos de ellos. Y él lo que me dice es... muy sensato también, hay que escuchar a los pibes, no hay que solamente bardearlos. Él me dice, bueno, pero yo y mis amigos estamos acá, estamos en la cancha y estamos insultando a la comisión como hay que hacerlo. No es que lo insultó una parte, lo insultó... No, lo acabo de mostrar. Con nombre y apellido. Perón. Con nombre y apellido. No es que hubo una confabulación para insultarte, es que vendiste a los mejores jugadores, no compraste nada, la cancha es un asco, la mandás a quemar para después comprar semillas de afuera y al mismo tiempo vos lo tenés a tu mano derecha, Lacunza, lanzándose como candidato a presidente. Digo, ¿más burdo? No puede ser. No, además es como querer comer todos los días y eso es jugar bien a la pelota y si se puede ganar campeonato, eso es comer todos los días. Pero yo no te doy eso. Pero te hago una pieza arriba. Esto es el predio que quiere hacer Milito. Sí. Bueno, sí, estamos gastando todo en un predio. Primero ganemos acá, después el predio es un anexo. Pero, yo quiero comer la pieza, gracias por la pieza, pero no tengo para comer. Bueno, pero es lo mismo también que pasa en la política, porque te arman ese predio para que entren en las juveniles y después los juveniles ni siquiera llegan a la primera división porque los venden antes. Claro. Entonces bueno, es un círculo vicioso que no termina. Pero ahí debe haber un tejimaneje. No, pero por supuesto. Pero por supuesto, esto es algo que... Déjenme pensar como argentino. Los que no somos de Racing, de hecho yo una de las pocas veces que hablamos de fútbol con él, la primera vez yo le dije, ¿cómo es que votan a Milito y sacan a alguien que les dio tantos beneficios? Porque Racing antes de Blanco no salía campeón, en la AFA tocaban la puerta y se le cagaban de risa en la cara al dirigente que fuera, y Blanco cambió todo eso. Después empezó la AFA de Racing, que juegan para Racing, eso nunca en su historia lo habían visto nunca nadie. Nunca había pasado. Siempre a Boca, River y después el resto que se arregle. Y es cierto, Blanco creció mucho. Un presidente que era de Independiente. Por supuesto, Blanco creció mucho a Racing. Creció mucho en la AFA. Creció mucho en la AFA Racing con la llegada de Blanco, y esto es algo que la gente lo sabe. Hasta Blanco creó copas, o sea, hizo un montón de cuestiones que favorecieron a Racing. Entonces fue extraño ese cambio político que tiene que ver un poco con que Milito cautivo, bueno, como vos estudiaste para sacarte un 10, pero te sacaste un 9, ¿viste? Que te quedaste con ese punto que no sumaste. Es un poco lo que está pasando en todos los fútbol. De hecho, yo te hablaba antes de Riquelme y yo te decía, yo entiendo, y esto es lo que también lo vi con lo que decías de los medios. Sí. Boca pierde y es noticia mundial. A Racing le pasa esto y no sale en todos lados. Porque tiene que ver con quién gobierna. Obvio, no puedo justificar las cosas que pasan en Boca porque la gestión de Riquelme en lo deportivo es horrenda. Horrenda es. Entonces es injustificable, pero sí, obviamente, que se habla mucho más
de la gestión mala de Riquelme que de la gestión mala que hay, por ejemplo, en River o de la gestión mala que hay en Racing, Claro, justamente peronista y negrito. por supuesto. Claro. Ese es el problema. Que no justifica, insisto, la gestión de Boca es pésima, Boca no gana nada, Boca no juega nada, Riquelme se equivoca en los planteles y es lo que yo le decía a Gaby. Yo entiendo que a vos te buscan, te quieren matar por todos lados, pero vos vas a agarrar la guillotina y te pusiste vos solito a que te tiren el hachazo. Porque, por ejemplo, a Cristina la persiguieron siempre intentaron buscar y Cristina no se tiraba a las hienas. Al contrario, paraba, analizaba y salía jugando de taquito porque sabía cómo hacerlo. Riquelme no, Riquelme vio la puerta y se tiró vio la puerta y salió por la ventana. Es complicado, pero bueno, no es algo puntual de Boca, sino que pasa en River. Para mí lo de River es mucho más grave que lo de Boca porque económicamente está mejor, porque trajo un montón de jugadores, porque tiene problemas dentro del vestuario, porque tiene problemas con su entrenador y porque tiene problemas dentro de la política interna del club. O sea, es mucho peor que lo que pasa en Boca. Jugadores en el container. Sí, pasa esto. Gente comprada al dope. Sí, señor. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Yo lo dije al comienzo, hay un video muy inteligente, porque lo hace una persona muy inteligente como Malena Pichot, y tiene que ver con la ley de tierras, que el 6 se va a discutir en el Senado, pero lo hace a la manera Pichot y ya tiene como 10 millones de vistas, pero también fue muy criticado el video, fue criticada ella. Sin embargo, tiene 10 millones y creo que lo logró concientizar, pero es muy gracioso. A la manera Pichot es el video número 6 y vamos a hablar con Gaby, que había hecho un video sobre esto, pero que lo haga ahora acá en vivo. Malena Pichot. Hola, ¿qué tal? Soy Malena Pichot y quizás me conozcas de reflexiones feministas que te molestaron muchísimo. Te pido mil disculpas, lo hice completamente a propósito. Hoy quiero hablarte a vos que votaste a Milei. Pará, porque yo sé que la imagen de una feminista es una cosa muy violenta y necesito que prestes atención. Así yo sé que vas a prestarme más atención, es una imagen más amigable que te convoca. Yo sé que quizás votaste a Milei porque querías un cambio, y el cambio terminó siendo irte a vivir con tus papás a los 39 años. No soportás más un gobierno peronista, porque te percibís de clase alta, aunque no tenés dos cubiertos que sean del mismo juego. Pero no importa, escuchá una cosa que yo te voy a decir. Ganaste. ¡Ganaste! Sucedió lo que más querías, tu sueño húmedo. La chorra está presa, gobierna a la derecha. Me imagino que estás en éxtasis. Feliz, contento, sos capo. Y te las sabés todas. Y como te las sabés todas, seguramente estás al tanto de que el 6 de agosto en el Congreso se debate una ley que lo que quiere es habilitar la venta indiscriminada de tierras a los extranjeros. Conozco tu cabecita loca. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si yo quiero comprar un montón de tierras en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no puedo? Ni un café puedes comprar, 6 lucas está el café, no lo puedes comprar. De todas maneras, si vos quisieras comprar tierras en Estados Unidos, no podés. No podés porque ellos se cuidan, porque tienen restricciones y protegen sus recursos. Así como los yanquis, protege tu tierra. El 6 de agosto, vamos al Congreso. Dale, no importa quién votaste. Vale. Estos son los senadores y payos que están a punto de traicionarnos y vender todo el país. Por favor, con todo lo que cantaste canciones de Malvinas, te pido un poco de coherencia. Mírales bien, acordate de sus nombres. Estos son las mierdas que van a dejar el país como tierra arrasada. Promo válida más que nada para Neuquén, Misiones y Salta. Para más información sobre la ley de tierras, métete en observatoriodetierras.ar y después vení al Congreso. Hacelo por los chiquitos del futuro. Pensá en los chiquitos del futuro. La puta madre que me parió. ¡Chiquitos del futuro! ¿Y se le fueron al humo por la forma o por el fondo? Por la forma, por el fondo, por ser una mujer, por ser Malena Pichot, no cualquier mujer. De hecho, ella lo vaticina en los primeros. Si vos ves la primera palabra, ya sé que me vas a bardear. Claro. Yo sé que una feminista te hable, te va a dar. Y terminó resultando eso, porque yo sabía el efecto que iba a generar. Que para mí estratégicamente es correcto, porque si sabés, la única forma de convocar, no la única forma, una de las formas es que si ella lo hacía de un tono solemne, no se viralizaba tanto y por ende el mensaje no se distribuía fuera de lo que es la burbuja de las que seguimos a Malena Pichot, a todas las feministas progresistas. Entonces, con esto, ¿qué logras? Que lo que hacen los libertarios, con el rage bait, es esto que te enoja, lo compartís para putear, pero lo estás compartiendo el mensaje. Sí, claro. Como Paulón, que mucha gente lo empezó a conocer a partir de que lo carachearon los libertarios. Claro. Entonces, nada, ella lo que quería era que se fomente un mensaje de la ley de tierra. Sí, para mí es el estilo Malena Pichot. Yo informé desde otro lado con mi retórica, con mis técnicas. También tengo un video subido explicando... A ver, es un video explicando la reforma, que era lo que estábamos hablando con Paulón.
Cada uno lo hace con sus herramientas. Porque, ¿sabes lo que más me da bronca? Que también a mí me lo hacen. Es, sí, ay no, así no se hace, así no se le habla a la oposición, así no, así no. Bueno, ¿cómo sí o vos qué vas a hacer? Porque Malena Pichot sacó ese reel. ¿Vos cómo convocaste la marcha? No convocaste, lo único que hiciste es aplastar el ojete y criticarla. Y no estás convocando, no estás generando esto de ni siquiera... Entonces, para mí, es adrede y logró el efecto. Chapó, y no le preocupa nada. Pero, como decís, tenemos muchas voces hablando de todo esto. Ahora tenemos un jurisconsulto, un flamante jurisconsulto que está justo al lado del lago Lácar. Es el video número 2, lo tenemos a Facundo Pérez Elz, que el otro día salió desde ahí en vivo, pero para hablar de otra cosa, de los abogados de Cristina. Pero ahora él hizo un video diciendo, este lago, allá está en Chile, y empieza a contar todas las leyes que hay, todo esto. Así a su forma. Sí, doctor Facundo, por favor, adelante. Más de la mitad de esta tierra pertenece a extranjeros. San Martín de los Andes, ciudad cabecera de la localidad de Lácar, Neuquén, cuenta con un 54% de extranjerización de su tierra. De 475.095 hectáreas, 257.346 están en manos extranjeras. Al igual que las canchas de pádel o los videoclubs, durante los 90 la venta de tierras a extranjeros tuvo un boom. Benetton, Lewis adquirieron sus tierras en esa década. Y esa locura encontró un tope en el año 2011 con la sanción de la Ley de Tierras y el 15% como límite para extranjerización de nuestra tierra. Esta ley no solamente elimina el tope. Este proyecto de ley elimina un artículo muy importante de la Ley de Tierras, el artículo 10, que tiene prohibiciones muy exactas. No más de 1.000 hectáreas en titular extranjero. No, por ejemplo, cuerpos de agua de envergadura y permanentes como por ejemplo el lago Lácar. Y no, zonas de frontera. Allá nomás está Chile. ¿Me crees que toda esta zona, de toda la localidad de Lácar, el 54% está en manos de extranjeros? ¿Y vos qué opinás? ¿Sacando el tope se va a solucionar el problema de la extranjerización de nuestra tierra o se va a agravar? Te veo ahí en el Congreso. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No sueltes la bandera, no olvides la Lola. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii. Pero ¿cómo puede ser que en una discusión familiar sobre Racing terminen hablando de Malena Pichot? ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo tiene que ver con todo. Siguiendo la tesis de Tommy, en el fútbol se expresa lo que sucede en la sociedad. Sí. Y no estamos escapando. Contábamos recién, ¿no? Gente de Racing más grande con gente de Racing más joven, los jóvenes más proclives a comprar espejitos de colores, los más grandes ya con experiencia diciendo, bueno, no es por ahí. Esto termina en, ¿viste lo de Malena Pichot? Y él me dice, no, la verdad que no lo vi. Bueno, le digo, todos les están echando la culpa a ustedes. Despiértense porque nosotros que estamos ahí en el medio no podemos hacer más para seguirlos defendiendo. Yo, en principio, fui contestatario a ese video. Para mí, el fin no justifica los medios. Que haya tenido 10 millones o 20 millones o 100.000 millones de vistas no implica que lo que haya hecho estuviese bien, pero no por la forma. La forma a mí me gusta, me parece que es simpática, es lo que ha hecho ella toda su vida y la que la llevó a donde está. Sí, sí. Pero en el fondo, lo que yo leo entre líneas es que se está responsabilizando a los jóvenes por el momento que estamos atravesando. No sé Ella si cierra jóvenes, el video. Vos que tenés 39, dice en un momento, para mí es más cerquita de su edad, de a quienes aspiraba, pero la gran brecha generacional que apostó primero por Milei a nivel país y después por Milito a nivel Racing, son sobre todo los pibes, los que bancaron los trapos, los que hoy en día inclusive cuando lo sale a entrevistarse 5N a la calle y dice, ¿vos cómo te va? Mal. ¿Con quién vivís? ¿Con tu abuela? ¿Cuántos laburos tenés? 3. ¿Llegás a fin de mes? No. ¿A quién vas a votar? A Milei. Y se enoja el periodista. ¿Por qué? Porque lo que percibe es una incongruencia cognitiva, que hay ahí cierta disonancia que no cierra, como un carnicero vegetariano. Uno no podría decir, che, un remisero ciego. ¿Qué decís? No podés. ¿No? Vos sos gay, no podés votar a Milei, te diría alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una disonancia cognitiva. Pero para mí, refiere y va a otro costado, que es la no comprensión de esa nueva lectura de la sociedad que hoy se da a partir de una nueva escritura.
Hoy la gente escribe por medio de su celular. Y es ese celular que no estamos entendiendo. Para mí, Malena Pichot está ingresando a una etapa etaria en la cual no se formó, que es nueva, y a esos nuevos pibes no los entiende, no los gusta, no les llega y quiere criticarlos, negarlos. Yo pero no lo interpreté como que le estaba hablando a los pibes. Yo lo interpreté más como incluso lo que me pasa a mí, que yo no le he hecho la culpa a los jóvenes que no vivieron en el 2001. Yo le he hecho la culpa a los viejos como nosotros, que va a decir, che, te quedaste tu viejo, como le pasó a Pablone, como le pasó a mi viejo. Vivimos a nuestros viejos que se quedaron sin laburo con el menemismo. Vivimos en el 2001. Y así todo vamos a votar a Milei. Yo no, por eso a los pibes, yo me enojo con los viejos. Y me parece que Mariana Pichot también es como que ella dice, vos que tenés 39, está diciendo los boludos viejos que ya vivieron estos modelos neoliberales y que siguen bancando, que por eso se pone el gorrito de policía y toda la pelota. Para mí no está ninguneando a los pibes. Es una buena mirada, la verdad, no la había pensado que su objetivo y su target era el muchacho grande. Para mí era el nenazo libertario de 20. Sí, pero, no, el libertario pelotudo de 30, 40 como el gordo Dan y todos los que ya son boludos grandes, decir es exactamente lo que voté, lo puede decir un pibe de 20, pero ya un pelotudo de 35 decir exactamente lo que voté. No. A ese boludo le está No, dando. eso es real. De hecho, es algo que yo siempre he pensado. Es una discusión que siempre he tenido en mi casa de cómo alguien que fue víctima de la adolescencia de los 90 y de los 2000, que evidentemente te empujó a no perseguir tus sueños por tener que trabajar para poder comer, pueda bancar un modelo como este que ya lo cagó en los 90, que tenía conciencia para poder vivirlo. En el mismo caso, pienso de la gente que, pues yo entiendo al que comparte mi edad, claramente, muchos en el 2001 ya ni siquiera existían, y lo ven en un libro como algo lejano cuando en realidad es historia contemporánea. A mí me cuesta verlo desde el punto de vista de ese adulto joven de 35, 40 años que lo vivió teniendo 17, 18, 20 años y que seguramente fue víctima de todas esas políticas, que no pueda explicárselo a su sobrino y decirle, mirá, che, este tipo viene diciendo esto, que fue lo mismo que me dijo este tipo cuando yo tenía tu edad y me cagó. Es tan fácil esa charla. Después si tu sobrino te quiere escuchar, no te quiere escuchar, te quiere dar bola, no te quiere dar bola, es indistinto, ¿no? Es como cuando tenés a un amigo que consume y decís, no consumas. Después tu amigo te puede dar bola o no, pero vos por lo menos cumpliste con tu rol de amigo de decirle, te quiero cuidar. Bueno, lo mismo con tu sobrino. Esa charla siento que en muchas familias no existió. Igual porque mismo el tipo de 30, 35 años estuvo alienado y votó la misma pelotudez. Igual me parece importantísimo que podamos separar la paja del trigo. Lo importante acá es que van a vender tierras. Sí. Que pueden venir extranjeros, y no cualquier extranjero, sino billonarios, trillonarios, a decir todo este pedazo es mío. Y hay historia, hay historia. Recordemos que el sionismo en Israel, ¿cómo arranca a constituir ahí una nación? Por medio de la compra de tierras. Es el meollo del sistema capitalista, la propiedad privada. Y hoy en día se está rifando. Sí. Ahora, los medios que uno puede encontrar para que eso se impida, para mí, hay que valorarlos. Yo lo pondría con el ejemplo del Vaticano, ¿viste? Siempre nos encontramos con ese video en YouTube. Estoy en Italia, pero tengo que mostrar mi pasaporte para entrar a esta ciudad. ¿Viste ese video de youtuber que viaja por el mundo y lo mirás con 15 años y decís, mirá qué loco? Pues yo lo pondría ese ejemplo. Imagínate el Vaticano, pero en Argentina. Para viajar a Chubut tendría que ir un pasaporte, porque lo compró Robertito Funes y dijo, esto es mío ahora, es Ciudad Funes y tenés que entrar acá con pasaporte, porque si no, no entras, aunque seas argentino y es tu país. Ese sería el ejemplo que yo le pondría a una juventud que por ahí no es tan consciente de qué es lo que está en juego. Porque, como decía antes el diputado, se hablaron tantas cosas, se explicaron y se dijeron vertientes de distinta manera que a veces se pierde el foco de qué es lo importante. Los jueves podemos empezar a no llamarnos argentinos. Por ahí podemos empezar. De perder la oportunidad, no sé, me gustan las sierras cordobesas, quiero ir a Córdoba. Bueno, para ir a Córdoba tenés que sacar pasaporte, tenés que hacer un trámite. ¿Pero por qué? Si está en mi país. No, porque ahora es perteneciente al rey Abdul IV de Qatar. Y el rey Abdul IV de Qatar quiere que acá vengan gente que sea rubia. No puede venir morocho. Y vos decís, pero en mi país, no importa. Y hay cosas de esos que ya están presentes hoy en día y hace un par de años. O nos olvidamos del agua escondido. No, por supuesto. ¿Dónde empezó todo este circo? ¿Dónde se juntaron por primera vez los fiscales, los jueces, los señores que les gusta jugar al pádel, los trillonarios, los políticos? En un lugar que es territorio nacional, que si uno debería poder ir, si quiere, a ese lago a disfrutarlo, porque forma parte de nuestro país, porque está en nuestra Constitución. Empezaron violando pequeños sectores de la ley y ahora ya van por el moño. Ayer que hubo una reunión importante del peronismo en La Rioja, Quintela, en nombre de Angelelli, porque se cumplían 50 años
de la muerte de este cura y 4 sacerdotes de La Rioja a manos de los militares, convocó al peronismo, fue una enorme parte del peronismo, decía Nancy Pasos que era la provincia con más peronistas por metro cuadrado, porque fueron muchos. Él estuvo diciendo muy claramente que si vuelve el peronismo van a echar por tierra todo esto. Les importa un carajo. Me parece interesante de un hombre mesurado como Quintela, un hombre inteligente como Quintela, que en medio de este encuentro diga que si vuelve el peronismo todo esto va a ser anulado. Ojo con aquellos, entonces, que están pensando, vamos a hacer esto porque esto no lo toca a nadie. Parece que sí, hay alguien que lo va a tocar, que alguien que lo va a tirar para atrás. Bueno, ojalá sea así. ¿Cuál será el mecanismo? No lo sé. Si lo dice por algo. Esto es lo que decía recién Paulón. Claro. Hay que decir algunas cosas muy claras, muy concretas. Esto tiene 5 palabras. Solo eso, si te pones a explicar todo, la gente se te marea. Entonces, no solo eso, todo lo demás, todo lo de los remedios, lo del PAMI, lo del Garrahan, todo eso puede ser eliminado, pero en una semana, sí, vía decreto, vía una mayoría que se puede lograr con sectores como el de Paulón, con la izquierda, con todo. Se puede lograr una mayoría sin que eso forme un frente, pero tener una mayoría discreta, con sentido común en el Congreso, y que volvamos a hacer esa Argentina que todo el mundo nos envidiaba por la cantidad de derechos que teníamos, pero encima perder la soberanía. Entonces, me pareció lo de Quintela muy acertado. Cuando viene el peronismo, todo esto se va a la mierda. No, eliminamos todo esto, lo caducamos, se terminó, y se puede hacer con un plumazo. Todo lo que salió se puede derogar, así como hizo Milei, que deroga. Bueno, se puede derogar, y ojalá haya una nueva constitución. Esto es, tenés que tener 70% de todos a favor, pero ojalá sea así. Mirá, el que habla de una nueva constitución es Cuneo, lo tenés acá y te lo explica en 2 libros que están a la venta, Democracia Confederal 1, La Democracia Confederal 2, este es la 1, este es la 2, y está haciendo el número 3, pero estas 2 las podés conseguir. Y acá hay una propuesta clara que es mucho más amplia que tener una nueva constitución y salir de lo que es la república, porque realmente lo bueno es la democracia, pero la república está hecha para que gobiernen los ricos igual. Las repúblicas son complicadas, es un sistema que también se podría reformar, y no eso no quiere decir que maten a la gente, que se coman a los chicos, no, pero el sistema republicano cobijó todo lo desesperante que tenemos en la humanidad en el día de hoy. Es un sistema que se puede rever. Bueno, todo eso te lo explica acá. Yo sé poco. Él, que sabe, te lo explica acá, y lo podés conseguir a través de Mercado Libre, o bien lo podés conseguir en la... No es una librería, pero ya se transformaron en librería, el kiosco que está frente a la pizzería Guerrín o Guerrín, como le quieras decir. Háblame un poco de República. Hay un libro famoso, ¿no? Uy, no me tire las cosas. Acá lo tenemos, Democracia Confederal. Sí, ¿lo estás leyendo? Lo estoy leyendo, yo voy por la mitad. Lo primero que te quiero decir es que escribe como habla, de forma bien clara, cruda, por ejemplo, sí. No se guarda nada. Hay frases que son realmente alucinantes. Hay una comprensión de la política completa, totalizadora, por decirlo de alguna manera, y un revisionismo histórico también sobre las cosas. La verdad que lo estoy disfrutando mucho. Bueno. Lo recomiendo. Pero si me dejas agregar unas cosas, vos hablaste de los 4 curas de Chamical que fueron desaparecidos durante la última dictadura. Bueno, uno de ellos es mi tío abuelo. Así ¿En serio? Que Carlos de Dios Murias, exactamente. Sí, y conozco bastante la historia, por eso. Mira, de hecho, había buscado acá la foto contala la historia para que veas el parecido, inclusive genético, que tenemos los Murias a Carlos de Dios. Para que sepan todos, ¿no? Porque el poder funciona siempre de manera continua y cada vez se va haciendo peor. Al primero que matan es al padre Mujica. Sí, claro. En la puerta y los van a buscar a ellos, a Chemical, él era de Córdoba, estaba en La Rioja, justamente para preguntarles cosas de Mujica, porque querían resolver el crimen de Mujica.
Es decir, la misma AAA se disfrazaba de cordero a la hora de irte a buscar. Los mismos asesinos le dijeron, necesitamos tu ayuda para resolver esto. Cuando él se sube al coche, lo sigue Longeville, que olfateaba ya algo extraño, se dan cuenta de que en realidad era una emboscada. Ellos mueren ahí mismo arriba del coche, torturados, quedan al costado de la ruta, y quien va a su velorio es Angeleri, siendo obispo. Y ahí está la cuestión corajuda, si querés, de decir, miren, estos muchachos, estos sacerdotes no murieron por causas naturales, como lo quiere hacer creer la policía por medio de la autopsia. Ellos muestran signos de tortura y de asesinamiento. Y bueno, será esa misma noche en donde aparece Angeleri con los brazos en cruz, muerto arriba de la ruta. Qué bárbaro. Algo también... Buscame, por favor, Saku, el histórico 221 con la historia, parte de la historia del padre Mujica. Dicho sea de paso, hilando toda esta historia, que es parte de la historia contemporánea argentina, que acompaña uno de los procesos más tristes y sangrientos, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, lo podemos traspasar a lo que vivimos hoy en día, cuando escuchamos las declaraciones de Jorge Macri atacando directamente a la iglesia, diciendo, porque es culpa de los curas que abren las puertas de las iglesias y le dan de comer a la gente, de sáquenlos de acá para que no vengan más. O sea, algo de todo esto, si bien hoy no es mediante la tortura, no es mediante el asesinato, por lo menos por ahora, no sé qué va a pasar el año que viene, porque la verdad que en este país no te para de sorprender, termina estando esa violencia ideológica, o por lo menos a través de los micrófonos de parte de la política, hacia cierto sector de la iglesia más compasiva, más colaborativa con el que le falta, con el que no tiene, que al fin y al cabo es un poco lo que la iglesia siempre en teoría debió pregonar, que es ayudar al prójimo, que en teoría es uno de los mandamientos. Bueno, la política argentina, a pesar de que haya pasado muchísimos años, sigue teniendo ese gen. Lo vemos hoy con Macri, lo vimos con Milei cuando todavía estaba Francisco Vivo, como lo atacó en unas entrevistas, claro, y un montón de cuestiones, o como parte de los que lo siguen a Milei lo siguieron atacando aún post-mortem. Entonces, algo de eso todavía nos quedó, por lo menos en la política y en el sector de derecha, evidentemente. Allá por Villaluro, en la calle Rivadavia, existe una iglesia y un montón de gente que colabora y honra permanentemente al lugar donde trabajaba Mujica, no solamente en la Villa 31, sino en Villaluro, junto a un señor Bergoglio, aunque parezca mentira, ¿no? Él conoció profundamente lo que estaba pasando en la Argentina y lo tuvimos como papa, que fue un orgullo. Pero esto un poco lo cuenta Facundo Pedrini en un streaming de Rosario, un retazo de la historia y el trágico final del padre Mujica. Escúchalo. Parece que dentro del marco del programa Mujica tenemos que entenderlo como una gran estación de tren en la cual la Casa Central obedece a una pregunta muy básica, muy elemental, que es ¿qué pasa cuando la fe se queda fuera del mundo, ¿no? Y creo que la línea de tiempo empieza con Rerum Novarum y con la figura de León XIII, que me parece de alguna forma es el que descula que adentro de cada católico hay un obrero lleno de humo encerrado y hay que empezar a hablar de los derechos laborales, porque si no empezamos a hablar de salario, los fieles y los feligreses se van al comunismo, ¿no? Detrás de toda connotación religiosa hay un hecho político y hay una connotación política ideológica, y entiende a la iglesia como un gran árbitro que empieza a mediar en ese pan y queso que es la actividad privada. Entonces de repente habla con los empresarios para hablar de ciertos derechos o conquistas laborales, no puede evitar la explotación por la explotación misma, y a los obreros de convencerlos que la propiedad privada es la salida, porque no es una encíclica socialista ni mucho menos, pero que hay que cuidar las máquinas, ¿no? Tercera posición, ¿no? Como el peronismo, lo que funda la doctrina social. Por ahí algunos compañeros se van a enojar, pero si nos adentramos al siglo XX, yo creo que la verdadera tercera posición es el Concilio Vaticano II. Claro. Me parece que antes de entender a Mujica tenemos que empezar a vislumbrar la figura de dos papas centrales, de Juan XXIII y de Pablo VI, que empiezan a entender que hay una iglesia que no le habla a nadie, que mira más allá que al más acá, que está negando la intemperie y que tiene que hacer una opción preferencial por los pobres para acercar la fe a lo que se está desarmando. Una iglesia que daba las misas sin mirar a los ojos, de espaldas a sus propios feligreses, en latín,
Perón, con más preocupación por las almas que por el día a día. Y en un siglo de explotados, en donde se ve perfectamente las diferencias entre norte y sur, en donde es muy claro también que hay una doctrina social de la Iglesia que se actualiza en función de todo un mundo bipolar, que incluso se está desprendiendo de sus propias colonias, y hay mucha gente huérfana que no tiene un desde dónde, creo que es muy efectivo. La verdadera tercera posición entiende que la Iglesia no puede ser neutral. Vos podés tener patrimonio, pero no monopolio. Pone límites, ¿no? La revelación y la revolución tiene que ver con lo sagrado. La opción por las almas no es la opción por las armas, aunque después muchos lo confunden. Si el asesinato de Rucci quebró el peronismo, el crimen de Mujica rompió Argentina. Porque después de matar a un cura a la salida de una misa, ¿qué sigue? Eso habilita todo. Inaugura una sombra sin fondo, un país que haga lo que haga y pase lo que pase, no va a tener culpa. Y al mismo tiempo convierte a Mujica en un mártir, pero también en un destino. Lo pensaba como metáfora del peronismo, ¿no? Si el peronismo es la metáfora de la casa común, Perón es el techo, es el horizonte, es la justicia social, es el más allá, pero Mujica es el suelo, es el más acá. Y tiene la maldición de los santos peronistas, que son cuerpos gastados. En ese sentido, me parece que Francisco lo entendió muy bien, cuando hablaba de que la iglesia tenía que ser un hospital de campaña, no una catedral. Bueno, yo creo que Mujica fue ese hospital. Y Perón fue el arquitecto de ese hospital, pero nunca durmió en él. ¿Por qué acepta ser funcionario de López Rega el padre Mujica? Porque le habían prometido 500.000 viviendas. Entendía que la obra pública era la mejor forma de ayudar a los vecinos de la 31. Mujica sabía que trabajar para un gobierno era desempatar, y era desangelarse, era salir de la iglesia y entrar a una zona de intemperie que era la escena política. A él no le convenía eso, pero lo hace por un profundo sentido del otro, ¿no? Así como cuando Rucci firma el pacto social y él dice, yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte, se la jugó Mujica. ¿Tiene costo político para él aceptar el cargo en Bienestar Social? Sí, claro. ¿Te puedo contar algo de la familia Macri? En realidad la pelea con López Rega tiene que ver con cómo urbanizamos las villas. López Rega en un primer momento quiere sacar a todos los vecinos de la 31 y llevarlos a un barrio urbanizado para edificar una construcción que no dependía de la obra vecinal y de las cooperativas de los barrios populares, sino con el grupo Macri. ¿Te suena? ¿Te acordás cuando repasábamos la historia de Sideco? Como esa vertical de negocios del grupo Macri que estaba vinculado a Cacciatore en una primera instancia y a la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, López Rega hace un acuerdo con la familia Macri. Ahí empezó el curro de la obra pública. Una alianza hasta geopolítica, porque terminan exportando carne vacuna a Libia juntos, López Rega y la familia Macri. ¿A cambio de qué? A cambio de monoblocks. Querían echar a los vecinos del barrio popular 31 a cambio de un par de monoblocks en la zona de Ciudadela. Es ahí cuando Mujica rompe con López Rega, rompe en un discurso público, hace una asamblea vecinal en la plena 31. No consigue nada él. No consigue nada, renuncia a los 3 meses de haber asumido en el cargo, y López Rega le contesta en Córdoba al otro día y lo trata de chorro. Perdón, en Córdoba no, en Paraná, lo trata de chorro. Dice, una lástima a lo de Mujica, ojalá que rinda los 34 millones de pesos que le dio el Estado. ¿Qué es lo que hace Mujica? Va a Desarrollo Social a cagarlo a trompadas. Kriskowski dice, Mujica lo denuncia a López Rega en un acto en Luna Park diciendo que se quedaba con fondos. Noviembre de 73. Eso es posterior a la renuncia. Él está 3 meses, se va en septiembre. Ahí es cuando empieza a hablar con sus allegados y sus más cercanos y dice, me va a matar la AAA. Bueno. Y lo mató la AAA. Leo, bueno, recién ahí escuchábamos que decía que el asesinato de Rucci rompió el peronismo, que es cierto, quedó dividido izquierda-derecha dentro del peronismo, que el asesinato de Mujica rompe la sociedad, después de matar un cura a la salida de una misa, ¿qué más queda para una Argentina como esta? Y podemos sumar a la teoría que la presidencia de Milei rompió la política. Hoy absolutamente todo vale. Puedes decir cualquier cosa, la barbajada más grande que se te ocurra, la desubicación enorme, que igualmente es como, y ya está. Total, ¿qué más hay después de esto? Podemos sumar más cosas a esa teoría. Yo igual refutaría un poco las 3 tesis, inclusive te diría, ya la política argentina estaba rota para que llegue un roto a presidirla. Después no se termina la política con la muerte de un cura, por más que todo el dolor de eso te pueda llegar a generar, sino que hay que identificar al culpable y por lo menos ajusticiarlo históricamente. Ese culpable es López Rega. Queda claro en el video, digo, lo podemos discutir también mucho más, pero quien viene infestado del retorno a España, bueno, es Perón con López Rega y es algo que el peronismo tiene que discutir, y esa discusión creo que nosotros somos quienes la tenemos que dar porque no la vivíamos. Es decir, nadie nos puede acusar a nosotros de responsable. A mí me han acusado de no, eso es típico de Gorila, traerlo acá a Mujica a una discusión, a López Rega a una discusión. Y yo digo, no, todo lo contrario, es típico de quien quiere hacerse cargo de aquellas heridas que todavía están abiertas, aun cuando no las cumplió. Y la tercera que vos decías, que es el asesinato de Rucci, yo te diría, discutamos primero Ezeiza. Porque el asesinato de Rucci es consecuencia directa de Ezeiza, del retorno de Perón. La estaba
dividido el peronismo antes de que venga Perón. Lo que trata de hacer Perón es tratar de unirlo y recibe unas respuestas espantosas, no lo logra hacer. Y eso fue realmente lo que infectó mucho más al peronismo, porque estando Perón se desoya el viejo. Sí. Es una cosa horrorosa y horrenda. Pero más allá de eso, más allá de todo esto, López Rega sigue siendo un pelotudo importante. El poder real estaba en otro lado y hemos pasado informes acá que cuentan que hay facciones del ejército que formaban la AAA y facciones también del terrorismo de izquierda que formaban la AAA, aunque se llamaba Alianza Anticomunista Argentina. Es Gran Bretaña quien pretende horadar al peronismo, terminarlo con el viejo, sin el viejo, con María Estela Martínez de Perón, que haya un quilombo muy grande y que la sociedad esté hastiada y desee un golpe militar para instaurar lo que instauró después Martínez de Oz, que es una de las caras visibles del poder real. Por supuesto, y lo hemos dicho, que aquí en Argentina los golpes militares no fueron con fines políticos, sino económicos. Claro. El Plan Cóndor fue realmente lo que vinieron a implantar aquí en este país. No fue fue deseado el golpe, fue deseado, porque se vivía en un clima horroroso, espantoso. Acá en el país yo lo viví. Se vivía horrible. No es que yo lo deseé, pero se notaba en la sociedad y después veía los titulares de los diarios, veías todo, había calma, había tranquilidad y me desaparecían los primos a mí. Pues bueno, está bien. ¿Y qué hacía una prima desaparecida, Patricia Palacín? Estaba con Alfredo Bravo en la setera. ¿Qué pedían? Un boleto más barato, mejor salario para los docentes. ¿Qué fusil tenía? Ninguno. Por supuesto. Bueno, así una generación entera desapareció. Así como gran parte de la sociedad, también antes de la presidencia de Milei deseaba que ciertos privilegios se terminaran. Claro. Esto, ¿no? O ciertos derechos para colectivos, para personas de situaciones económicas un poco más precarias. Al fin y al cabo, ¿cuál era el mensaje cuando ganó Milei? Se terminó la joda, se terminaron los planes, se terminó esto del progresismo, se terminó todo. Ese era el mensaje. Hoy, obviamente, que con una sociedad argentina que cada vez puede tener un poder adquisitivo menor, va quedando muy radicalizado en la parte más cercana a Milei, ese núcleo duro que siempre hablamos, el 30%. Videla decía, desaparecidos. ¿Qué son? No son están. eso. No están. No están muertos. No están. Manejó un idioma extravagante, pero a la vez limitaba su responsabilidad. El presidente de la República elegido por los argentinos democráticamente nos llama terroristas a nosotros, porque nosotros decimos que Milei es un desequilibrado mental y que gobierna como el orto, tiene una relación rara con la hermana y cobija a tipos que él ha puteado y él ha señalado como delincuentes, como Caputo, como Sturzenegger, y ha hablado maravillas del kirchnerismo, que ha pagado la deuda y también había trabajado con los holdouts para no pagarlo. O sea, yo apoyo a ese Milei. Diciendo eso, que apoyo lo que dijo Milei en su momento, paso a ser un terrorista ahora. Sí. ¿Somos terroristas? Y para ellos sí, somos golpistas, ¿viste? Porque decimos, che, este gobierno se tiene que terminar porque nos está haciendo mierda. Sí, eso ya somos golpistas. Yo quiero que se quede hasta el último día. Sí. Y también deseo que con la frente bien alta vaya a todos los programas de televisión, que vaya a hablar con Dugan, que venga acá a hablar con Cúneo, que haga eso si es un hombre honorable y que le diga en la cara, Cúneo, vos sos un mentiroso, Dugan, vos mentís, que se lo diga en la cara, que deje de ir de majul, que vaya y él, frente a frente, ahora como es presidente, déjalo que elija, pero después, frente a frente, que muestre que tenga huevos, no importa si es gay, que tenga huevos, que salga del closet y que tenga huevos, que demuestre ante la gente todo, que salga totalmente del closet, hasta políticamente, y enfrente con su verdad a todos aquellos que somos terroristas, que venga acá y nos diga por qué estamos equivocados y que grite, que putee, que yo, pero que tenga los huevos de ir a hablar con Cúneo, que venga acá a hablar con Cúneo, porque si no demuestra que es cobarde, solamente va a los amigos. ¿Por qué no combate el terrorismo con argumentos? Porque es un cagón. Al decirle cagón, yo posiblemente mañana desaparezca o me tenga que ir del país. Sépanlo, yo, Nimio. Imagínate los demás. Imagínate Víctor Hugo, Navarro, Ariel Icalad, el mismo Cúneo. No se anima. No se anima a hacerlo siendo presidente con todo el poder. Se va a animar cuando se vaya. Lo único que pido que no se refugie en Israel. Que no sea tan cobarde. Que demuestre tener huevos. Y que además se asuma, viejo. Que se asuma. Porque nos trae muchos problemas.
que se asuma como un deficiente mental y que se trate y que se asuma en su condición sexual que parece que la oculta. Bueno, que todo eso va a aliviarnos nuevamente de un panelista que volvería a ser nocivo. No, que se anime, que sea franco. Bueno, esto de las terminologías, de los términos que se utilizan, no son dichos al azar. No, eso hay que tenerlo bien en claro. No, porque cuando para nada. en los 70 desaparecían a alguien, decían, bueno, era subversivo. Te están tirando una terminología que hace que le pierdas entidad a la persona que acaba de perderse su historia, quién era, cuáles sean sus ambiciones, sus inquietudes, y le pongas así. Como por ejemplo, hoy te bombardean Irán y te dicen, no, estamos bombardeando terroristas. Entonces decís, bueno, son terroristas. Entonces, ¿qué 200 nenas. ¿Qué pena voy a tener por alguien que es terrorista, no? O no, le metieron un tiro, pero porque era asesino. Y vos decís, bueno, entonces no y lo importa. mismo con Palestina, dicen Palestina jamás, como si todo el... Por todo el- supuesto, le quitan identidad, le ponen una connotación negativa para que vos no sientas pudor, no sientas pena, no sientas tristeza por esa persona, porque decís, bueno, es un hijo de puta, está bien, entonces que esté muerto. Entonces, esto sucede lo mismo. Te ponen el mote de terrorista, en el principio era cuca, ahora evolucionó a terrorista, claro. para que esa persona pierda entidad, pierda credibilidad, y el día de mañana le pasa algo vamos a decir, a Pepito, y decir, no, pero Pepito no te pongas triste porque era terrorista. Bueno, entonces me chupo, que pasaba Pepito. Mi prima no era terrorista. Por eso. Participaba en la CETERA con un señor que tiene una estación de subte, Alfredo Bravo. Yo creo que si Milei tiene todavía algún dejo de humildad, debería presentarse ante la ciencia como fenómeno antropológico para ser estudiado, porque creo que puede resultar el eslabón perdido entre el simio y el ser humano. Pero bueno, corriéndonos del humor y viendo la política real, es un títere, es un aparato del poder. Ese títere me parece, tengo algunas versiones de que ya le soltaron la mano y están pensando Villarruel, el poder real, el poder real. Y ahí se nos viene la noche, porque es un poquito más complicada. Por eso Villarruel se viene separando hace rato. Y es funcional, es una mina que viene del palo de los milicos. Claro. Del plan Cóndor, así que... Es la diferencia. Milei es un hijo de puta y es pelotudo. Villarroel es una hija de puta, pero no es pelotuda. No es pelotuda. Esa es la diferencia. Bueno, nos vamos. Bueno, Cristina libre. que esté libre. Chau. Pásenla bien, sean felices, nos encontramos mañana. Esto es Leo Greco con K. Con Santiago Julio y equipo. Opinión, información y una mirada directa